Jóvenes y señoritas, muy pero que muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a otra clase de historia. Soy Víctor Urbina y estamos aquí con el tutor Luigi Vidarte. ¿Cómo está el tutor Luigi, que está aquí desde la media tarde, desde la mañana? De repente está el tutor tratando de que todo esto funcione. Un saludo para nuestro tutor y para ti también, estudiante del aula 71. Hoy, primero de diciembre del año 2022. Ya se acaba el año, chicos, yo no sé cómo. Un día desperté y era enero y ahora ya estamos diciembre y hay panetón, chocolatada y todo eso, ya sabes. ¿Qué tal, chicos y chicas? Creo que esta semana es su examen o no es su examen. Bueno, yo espero que, ya sabes, estés preparado, mentalizado, canalizado para poder hacer el examen súper, archi, mega, recontra, bien. Y así, y así alcanzar tu objetivo. Esta era la gloriosa Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bueno, vamos a compartir pantalla y vamos a comenzar con nuestra clase de ahora. A ver, creo que es esto. No sé qué. Creo que es esto. Creo que es esto. Ajá. Y ya estamos. A ver. Esto. Veamos que esto funcione de la mejor manera. Ajá, sí, ya está, esto ya está. Ahora vamos a quitar esto. Y bueno, vamos a presentar la clase de hoy. Oh, no, puede ser. Espérenme. No sé si alguien nos está saludando por el chat. Creo que no. Muy bien. A ver, creo que es esto de acá. Y nosotros vamos a iniciar. Bueno, les hago una presentación general, ya sabes, de lo que vamos a ver en esta clase. Vamos a ver Grecia y Roma, joven y señorita, así que agárrate, anota todo lo que puedas, menos mal que la clase es grabada. Y aquí viene. Bien, lo primero que vamos a ver es dónde se ubica Grecia en el mapa, porque es súper archimedio importante, contra importante saber de dónde vamos, de qué lugar estamos hablando. Y una cosa interesante que vas a notar desde ya es que la clase arranca con esto que se denomina, según la historia de los propios griegos, civilizaciones pre-helénicas, o sea, antes de los helenos. ¿Quiénes son los helenos? Eso lo vamos a ver en esta clase, así que no te afanes. Luego vamos a ir a las civilizaciones propiamente helénicas. Aquí han hecho bastante chévere esto de las etapas históricas, la edad oscura, con qué se inicia, cuál es la característica. Eso cuando preguntas sobre esto, a veces te ponen las etapas históricas y básicamente te ponen un dato de los que están acá. Todo esto está en tu separado, ya sabes que está ampliado. Y así vamos a ir comentando estas cosas. Bien, luego vamos a hablar de la civilización espartana, cuál es el vacilón de ellos, cómo se organizan. Recuerda que, o sea, parece mentira, ¿no? Y esto es porque a veces no se llega a explicar, porque bueno, no sé. Pero en realidad tienes que entender que cada una de estas cosas que aprendes en clase, o al menos en el curso de historia, de cara a tu examen general de ingreso o a tu examen aquí en el ciclo ordinario de la pre, es que es por algo. Bien, o sea, lo que estás aprendiendo tiene una razón de ser, aunque no lo creas. Estudiamos todavía a los griegos, no solamente en literatura, sino que también estudiamos a los griegos en arquitectura, por ejemplo. También estudiamos a los griegos en escultura. Y en historia estudiamos a los griegos por algunas cuestiones que vamos a ver aquí en clase. A los romanos, por ejemplo, una de las cosas por las cuales los estudiamos, no solamente son porque son un gran imperio, sino porque nos heredan el derecho romano. Ya vamos a hablar de eso más adelante. En el caso del mundo griego, por ejemplo, piensa en los géneros literarios, uh, entre otras cosas más, como por ejemplo la costumbre de ir al teatro. O sea, son los griegos los que hacen, los que ponen de moda, por así decir, esta vaina. Y bueno, vamos a hablar luego de Atenas, de Esparta, sus principales legisladores. Profesor, un legislador, alguien que hace leyes. Vamos a hablar de las guerras médicas. Ya sabes que es el enfrentamiento entre los persas y los griegos. Heródoto pensaba que eran negros, ya sabes que son persas.
Son 3 guerras médicas y aquí hay algunas, digamos, las cosas más importantes. Luego de esto, el siglo de Pericles, que creo que también lo estudian en literatura, y como consecuencia de las guerras médicas, Atenas va a tener una hegemonía que va a rivalizar con Esparta, ¿bien? Y como consecuencia de eso surge las guerras del Peloponeso, que básicamente todos los griegos contra todos los griegos, liderados unos por Atenas, otros por Esparta. Luego de esto vamos a hablar del periodo helenístico, que es como los macedonios conquistan a todo el resto de los griegos, después de que esto se ha sacado la mugre. Y como Alejandro Magno finalmente termina derrotando a Darío III y se queda con todo el imperio persa, para luego que se ha repartido esto entre los generales de Alejandro Magno y el Gran Morir. Luego de esto vamos a hablar del imperio romano, donde se ubica el Imperio Romano, organización social, periodos históricos, que es como Star Wars, monarquía, república, imperio. No sé si has visto, no te guste, pero ahí está igualito. Sobre su organización social, la pre-pregunta. Luego vamos a ver esto del periodo de, bueno, algunos datos sobre el periodo de la monarquía. Es raro que la pre-pregunte por esto, de verdad. Que, o sea, llevo aquí como 10 años enseñando y no han preguntado por esto que yo recuerdo. Luego vamos a ver el periodo de la República y las magistraturas. ¿Qué cosas son las magistraturas? Cargos dentro del Estado romano. Se acabó el chiste. Hay cargo de edil, pretor, cónsul, censor, tribuno, etcétera. Lo vamos a ver aquí en clase. Aunque te adelanto que ya para cuando estemos aquí en Roma, muy probablemente vamos a estar corriendo porque son 1 hora y 40 minutos, 1 hora y 50 minutos para ver esto que es más de 1000 años de historia. Al menos entre Roma y Grecia. Recuerda que San Marcos tiene la escuela de derecho más antigua del continente, así que sí o sí esto de las leyes te lo tienes que aprender. Casi siempre preguntan a quién le aprueba el menos una ley. Si no te la preguntan en este primer examen, te la pueden preguntar en el último examen, de que tú llevas 4 exámenes, pero preguntan, ¿bien? Luego vamos a hablar de la expansión romana. Las guerras púnicas de repente es lo más destacable, ya que van a ser la civilización o la cultura que de alguna manera es el salto cualitativo de Roma. Una vez que los romanos conquistan Cartago, lo demás, entre comillas, es fácil, por así decirlo. El equivalente a esto sería para los incas la cultura chanca, para que te hagas una idea. Luego vamos a ver estos de las consecuencias de... Estas son las consecuencias de las guerras púnicas. Luego vamos a ver cómo es que van a conquistar a los griegos, aunque va a ser solamente una línea. Y como consecuencia de estas expansiones, cómo es que el pueblo romano se termina empobreciendo. Esto genera crisis sociales que decantan en guerras civiles. Son 3 guerras civiles y las 2 últimas tienen, como está aquí en pantalla, el primer triunviratum, conformado por Julio César, Craso y Pompeyo, y el segundo triunviratum, la tercera guerra civil, por Octavio, Lépido y Mark Antony, así que eso también lo vamos a ver aquí en clase. Luego, la etapa del imperio, que se inicia con Octavio, nombrado divino o Augusto en latín, y algunos de los emperadores romanos más famosos. Entonces, para esto más completo, así que ya sabes que eso es lo que vamos a utilizar ahora. Aquí está la línea del tiempo, el timeline. Ahí míralo, ahí míralo, ahí míralo. Y a ver, nosotros... Ajá, ajá. Esto no es esto, esto no es esto. Pero, no puede ser. Bien, a ver. Entonces, tú tienes que estar estudiante, varón y señorita, aquí, bien en esta parte de acá. ¿Sí? Ahí vamos a arrancar la clase y lo primero que te voy a recomendar es que subrayes en tu separata la número 1, la número 2, la número 3 y la número 4. Bien, al menos esas. ¿Por qué? Porque esas las puedes ubicar aquí en este mapa que está acá. Y lo demás lo vamos a ver aquí. Bien, entonces arrancamos de una buena vez con ustedes, señores y señores, el mundo griego. Bien, una de las cosas más representativas que tenemos del mundo griego, sus estilos, ¿no? Tanto en escultura como en arquitectura. Y lo que tienes ahí enfrente es el Athena Partenos, o el Partenón de la diosa Atenea. Está en la Acrópolis de Atenas. Y, y es alucinante realmente. Lo están reconstruyendo, por cierto, así que si de aquí a 1 o un par de años en el futuro escuchas que han vuelto a reconstruir el Partenón de Atenas, te acordarás de esta clase, pues, ¿no? Porque sí, lo están reconstruyendo todo de nuevo
y va a quedar súper chévere. Acá adentro está una estatua de la diosa Atenea Minerva y, y va a ser alucinante. Era una estatua de marfil, era una estatua de marfil, mármol y oro, sí, con un vestido de oro, sí, si mal no recuerdo la descripción. Una cosa así alucinante. Am, Ubicación, bien ubicación. A ver, chicos y chicas, primero tienes que recordar, que por favor recuerda, todo esto que está acá, bien, todo esto que está aquí es el mar Mediterráneo, bien. No te puedes olvidar de eso. Todo eso es el mar Mediterráneo o el océano Mediterráneo. Para esta clase y de aquí hasta la Segunda Guerra Mundial realmente, vas a recordar que esto es Occidente para los europeos, esto es Occidente y esto es Oriente. Bien, así que de eso no te vas a olvidar. Otra cosa que necesariamente tienes que saber es que este lado que está acá, vamos a hacerlo con otro color porque si no, no se aprecia. A ver esto. Esto que está acá, bien, todo esto es Asia. O sea, es el continente asiático. De hecho, los europeos le llaman Asia Menor o el Cercano Oriente. ¿Por qué les llaman el Cercano Oriente? Bueno, acá está la palabra, Oriente. Y básicamente dicen que de Europa, porque todo esto es Europa, es la parte de Asia más cerca al continente europeo. Bien, así que por ahí ya te vas ubicando. Otra cosa que necesitas saber es Península de los Balcanes. Todo esto que está acá, joven y señorita, es la península de los Balcanes. Bien, ahora, esta península de los Balcanes, como puedes ver ahí en el mapa súper chulo que tenemos, esta península, uno más, creo, uno más, aguanto uno más, sí, ahí está. Entonces, esta península de los Balcanes, que es todo esto que está acá, mira acá, se va a subdividir a su vez en dos penínsulas más. Esta es la península del Peloponeso, y creo que podemos usar esto, y esto es la península Ática. Bien, ahora, alguna vez San Marcos hace más de 20, 25 años atrás, preguntaron, se le conoce como los ojos de Grecia. Entonces, aquí está Esparta y aquí está Atenas. Atenas está en la península Ática, Esparta está en la península del Peloponeso. Ambas penínsulas a su vez conforman la península de los Balcanes. La respuesta correcta obviamente que era Esparta y Atenas. Así preguntaron, así se la respuesta. Sin embargo, esta clase, te adelanto, inicia acá, en esta isla, en la isla de Creta, que es una civilización prehelénica. Como puedes ver en el mapa, gracias a que los cretenses están en el medio de culturas como Egipto, los hebreos, los hititas, los fenicios, los latinos o los etruscos o los aqueos, tienen un rico intercambio comercial y cultural. Bien, esa es la isla de Creta. Así que vale la pena decir estas cosas, aunque tú no lo creas, porque sí, o sea, te ayuda a ubicarte y cuando te ubicas es mejor. Vamos a reducir esto. Ya está. Ahora vámonos para acá. Y esto sí está en tu separatación. Bueno, de hecho todo esto está igual que tu separatación, o más o menos igual. Ajá. Tú subrayas entonces, como ya te había dicho, número 1 Atenas, Esparta, Tebas y Mileto. ¿Por qué, profesor? Porque son ciudades de las cuales vamos a hablar en esta clase. Esta es la Sicilia. Esto que está acá, se pronuncia así, Sicilia, es un nombre italiano. La C en italiano siempre se pronuncia como che. Y como dice aquí en tu separata, esta es la península de los Balcanes, que a su vez se divide en la península del Peloponeso y en la península Ática. No es casual que el punto número 1 esté así como que en el mar. ¿Por qué? Porque los atenienses justamente sustentan su economía en el comercio marítimo. En cambio, los espartanos están en el medio de la península del Peloponeso. Algo que ha preguntado lo antes, ¿a qué se refiere cuando dicen Grecia insular? Lo preguntaron una vez. Insular, islas, y se acabó el chiste. La Grecia jónica, como dice aquí, es Asia Menor, que es lo que te decía acá. Esto es Asia y es el cercano oriente para los europeos, en la actualidad es Turquía. La Magna Grecia básicamente es el sur de Italia, incluyendo Sicilia o Sicilia, donde los griegos tenían colonias. Bien, vámonos ahora inmediatamente a la siguiente parte. Mira, acá también tenía un mapa. Sobre este mapa que está aquí me parecía interesante mostrárselos porque aquí está Troya, por ejemplo. Bien, ahora, ¿por qué es importante? Te adelanto una cosa.
históricamente hablando, o sea, no desde el punto de vista, no desde el punto de vista literario, ¿no? Sino históricamente hablando, los arqueólogos, los historiadores han determinado que muy probablemente los aqueos, o sea, la gente que le hizo la guerra a los troyanos, le hace la guerra a esta ciudad, a este pueblo, para controlar este paso comercial. Bien, la ruta que va del Mar Negro al Mar Egeo. ¿Por qué? Porque los troyanos originalmente eran los que cobraban el peaje. Otro dato importante que también ya te lo he hecho subrayar, la ciudad de Mileto. La ciudad de Mileto, como te puedes ver aquí, queda en Asia Menor. ¿Por qué es importante? Porque es Mileto el detonante para las guerras médicas, es por eso que tienes que saber. Sin embargo, como ya te lo había dicho, como ya te lo había comentado, esta clase arranca aquí, ¿bien? En la isla de Creta, o en la civilización minoica. ¿Sí? Así que la clase arranca ahí, así que yo espero que estés listo, espero que estés lista. Um, Esto es un texto que antes estaba en las separatas, o sea, cuando me tocó, lo coloqué allí, pero bueno, de repente por ahí te puede interesar si es que lo quieres leer. De todas maneras, quería ponérselo, porque no vas a entender, o sea, si no te explico esto, no me vas a entender por qué se llaman civilizaciones prehelénicas y helénicas. Por eso está acá. Así que presta atención, mira, según este texto que está acá, que es del siglo II después de Cristo y le pertenece a Apolodoro, el titán Prometeo tiene un hijo. Ese hijo se llama Deucalión. Deucalión está casado con Pirra, que es la hija de Pandora, ya sabes, la mujer de todos los dones. Pan, todo, Dora, dones. Entonces, Deucalión y Pirra, después de sobrevivir del diluvio universal, ay, salió bien feo este corazón. Espérate. A ver, vamos a ver otro color. Ahí está, más o menos. Entonces, Deucalión y Pirra, luego de sobrevivir al diluvio universal que manda Zeus, y aquí tienes una pintura de Zeus, de Pablo Rubens, si no me equivoco, o no es Rubens. Ya bueno, acá puedes leer esto. Pero el primer hijo de Deucalión y Pirra se llamó Helen o Heleno. Cualquiera de los dos nombres es válido. Bien. Ahora, de Heleno, y este es el chiste, de Heleno, Heleno tiene a su vez tres hijos: Doro, Juto y Eolo. Ahora bien, Juto a su vez tiene dos hijos, llamados Aqueo e Ión. ¿Por qué es importante esto? Tú te preguntarás. Bueno, primero porque los griegos a sí mismos no se llamaban griegos. Los griegos a sí mismos se llamaban helenos. ¿Y por qué se llamaban helenos? Porque decían que descendían de Heleno, que a su vez era hijo de Deucalión y Pirra, los sobrevivientes al diluvio enviado por Zeus, que a su vez eran hijos de, o sea, que a su vez era hijo de Prometeo. Bien, entonces, por esa razón, ellos no se llaman a sí mismos griegos, son los romanos los que los llaman griegos. Asimismo, los griegos se llaman helenos. ¿Por qué? Porque dicen que descienden de los hijos de Heleno. Bien, y a su vez, aunque tú no lo creas, tanto la PRE como San Marcos en el examen general han preguntado ¿de dónde descienden los espartanos? Bueno, los espartanos dicen que descienden de los dorios. ¿Y de dónde descienden los atenienses? Los atenienses dicen que descienden de Ión, que es como se les va a conocer a los jonios, ¿bien? Que es como se les va a conocer a los jonios. Y ya está, que se les conoce como jonios. Y ya está, eso te lo quería explicar, porque si no después no se entiende esta cosa que está acá. Se supone que estas civilizaciones son anteriores a aquellos que se hacen llamar a sí mismo helenos, ¿sí? Por eso se les llama así, civilizaciones prehelénicas. En ese sentido, tú y yo estamos ya aquí, así que tú no te puedes perder, estamos yendo en completo orden, ¿sí? Estamos arrancando con esto que está acá. Bueno, una de las cosas que vale la pena, que, o sea, que de una vez escribas por ahí o anotes, es que se le puede llamar a esto civilización minoica o civilización cretense. Cualquiera de las dos es válida, así que tú dale, cualquiera de las dos es válida, no tengas temor, escribe civilización minoica o civilización cretense. Ahora, según Arthur Evans,
Sir Arthur, porque es un noble inglés, en 1900 él va a descubrir lo que luego va a bautizar como el Palacio de Knossos. Esto que está acá. Bien, en tu separada también está, por cierto, acá. Ahora, esto del Palacio de Knossos tiene mucha importancia, primero porque la gente ya sabes que te puede preguntar tranquilamente dónde se encuentra o cuál fue muy probablemente la capital o la ciudad principal. Bien, entonces en el caso de la civilización minoica, tú tranquilamente puedes responder el Palacio de Knossos. A Sir Arthur Evans le va a colocar así en honor al mito de El laberinto de Knossos. Si te gusta la literatura griega, por ahí te lo puedes vacilar. En todo caso, acá le había colocado una imagen porque en la mitología griega es Teseo el que va a darle muerte al Minotauro. El Minotauro es una criatura con cabeza de toro, cuerpo de ser humano, y según el mito, um, el rey Minos, el rey Minos, eh, o sea, te lo cuento rápido, ¿ya? El rey Minos no tenía, según dice el mito, cómo darle ofrenda a su dios principal. ¿Cuál crees tú que es el dios principal de una civilización que está en una isla? Bueno, al dios Poseidón, ¿sí? El dios Poseidón, que es el dios del mar. Y bueno, Poseidón parece que se apellida del rey Minos y de las aguas del mar hace aparecer un toro súper chévere, súper chulo, o sea, súper gordito, saludable, ideal para sacrificar según las concepciones de ese tiempo. El caso es que el rey Minos, en vez de sacrificarlo, se quiso hacer el vivo y se guardó el toro. Entonces sacrificó otro toro. Hay dos versiones de este mito, ¿bien? Una versión dice que una versión dice que molesto obviamente Poseidón por esto, porque ni que fuera tonto, va a disfrazarse del rey Minos y se va a acostar con su esposa. Y producto de esta relación nace el Minotauro. Hay otra versión del mito que dice que en realidad Poseidón confunde el entendimiento de la esposa del rey Minos y esta esposa se acuesta con el toro que el rey Minos había guardado y producto de esa relación loca sale el Minotauro. En todo caso, el mito dice que el rey Minos no mata a la criatura, sino que la encierra en el laberinto de Knossos, que quedaba en Creta, y que someten a tributo a ciudades como Atenas. El rey Egeo tiene que pagar un tributo que también estaba compuesto por 7 jóvenes vírgenes varones y 7 vírgenes mujeres. Y estos tenían que entrar al laberinto del Minotauro para ser devorados o despedazados por el Minotauro. Este es el hijo del rey Egeo, el que le va a dar muerte. Como dice aquí, posteriormente este título de Minos va a pasar a significar en la civilización cretense o en la civilización minoica el título de reyes. Eso también está en su parata, así que subrayado. Cosas que tú puedes anotar en relación a esto del Palacio de Knossos y de la civilización cretense. Anota, por favor, que sus ciudades no tienen murallas. Bien, las ciudades de la civilización cretense no tienen murallas, lo que significa que, o sea, puede significar una de dos cosas o las dos cosas al mismo tiempo. La primera cosa que puede significar es que no consideraba que tuvieran enemigos, ¿no? Porque, o sea, si tú has jugado algún juego en línea, como StarCraft, Warcraft, Roma Total War, Age Amperos, Age Mythology, Civilization, entre otras más, tú sabes que tú haces muros para defenderte de tus enemigos, para que no te asalten la ciudad, para que no te maten. De la misma forma puedes inferir esto, ¿no? O sea, la civilización cretense, sus ciudades no estaban amuralladas, lo que podría darnos a entender de que no consideraban que alguna civilización o pueblo cercano fuese a invadirlos o a conquistarlos. Por otro lado, dentro del Palacio de Knossos hay pinturas en las paredes. Estas pinturas en las paredes, um, no hay escenas de guerra, no hay guerreros, no hay gente matándose, no hay gente destripándose, hay escenas de la vida cotidiana de esta gente. Y se infiere por esto también de que era una civilización pacífica. Sin embargo, la investigación actual, o una de las hipótesis, en todo caso más eh, interesantes de cómo es que acaba esta civilización, es que los aqueos, que son una
una civilización que sí vive en los Balcanes. Son los micénicos, de hecho, van a aprovechar que uno de los volcanes cerca al mar Mediterráneo occidental va a hacer erupción. Este volcán va a traer terremotos, va a traer maremotos a la isla de Creta y aprovechando justamente este caos, este pueblo va a ir a invadirlos y van a absorber toda su cultura agregándole la guerra, digamos, a las representaciones artísticas o en alfarería. Otra cosa curiosa es que ellos tienen la escritura lineal A. Esto ha sido pregunta en el examen general de San Marcos hace más de 30 años atrás. Bien, yo te lo digo por si por ahí hay algún ansioso o ansiosa con hambre de datos, entonces desaprovecha. Date un festín. Entonces, esta es la escritura lineal A y hasta el día de hoy no está descifrada. Bien, la escritura que sí está descifrada es la que viene después de esta civilización, que es la escritura lineal B, y le pertenece a la civilización micénica. Esa es la lineal B y esa sí está descifrada. Algo que le he preguntado hasta el cansancio, o sea, lo han preguntado más de 3, 4 veces, cuando han preguntado algo en relación a este tema, es esto que está aquí, la talasocracia. Subráyalo porque también está en tu separado. La talasocracia, talos, mar, cracia, gobierno. Acá la traducción, poder basado en el comercio marítimo o en el dominio comercial marítimo para ser más exacto. Y razón no les falta porque como ya habíamos visto, es una civilización en una isla en medio del mar. Así que eso es todo lo que podemos decir por la civilización cretense. Si por ahí tienes alguna pregunta relacionada al tema o que creas que puede venirte en el examen o que te clarifique algún dato de lo que estamos viendo, dale, porque para eso tienes el micro, lo puedes encender y si no, seguimos. Entonces, ahora vamos a hablar de la civilización micénica. No sé si ya puedo prender a ver la cámara, pero me siento extraño hablando así. A ver, hola, ¿cómo estás? A ver, entonces, vámonos ahora a esta parte que es la civilización micénica. Estamos yendo en orden, ¿no? Así que no te vayas a perder. Am, y bueno, sobre la civilización micénica, ellos, como puedes ver aquí en este mapa, viven acá, en la península de los Balcanes originalmente. La cronología está en tu separate, ya te he dicho, en un momento dado invaden Creta, aprovechando la erupción de un volcán que creo que está por esta zona de acá. Y luego se regresan sometiendo tributo a los cretenses, asimilan su cultura y a eso solo le agregan la idea de la guerra. Bien, otra cosa interesante es que son los micénicos, son los aqueos en general, o sea, la gente de este tiempo, porque sí, van a invadir Troya. Bien, ¿por qué? Por este paso comercial. Eso de hecho está en tu separata, hasta acá, mira, no te vayas a perder. Tranquilo. Guerra de Troya en la actual Turquía por el control del Mar Negro. O sea, ahí en la separata está así en 2, 3 líneas porque es mi chamba explicarte esto, ¿bien? Así que mira acá. Um, los troyanos, así como en la actualidad hay peajes, por ejemplo aquí en la ciudad de Lima, o si estás fuera de Lima, por ahí, ya sabes, cuando quieres salir de tu ciudad siempre hay un peaje. Pero aquí en la ciudad de Lima hay un montón de peajes. Bien, entonces, Troya, los troyanos, ellos eran los que controlaban el paso comercial entre el mar Egeo y el mar Negro. Profesor, no entiendo. O sea, si tú querías llevar la mercadería de esta zona de acá por mar, tenías que pasar por este estrecho, que es el estrecho del Bósforo, o viceversa, si querías llevar la mercadería del mar Negro al mar Egeo. Entonces aquí le tenías que pagar tributo para pasar con tus barcos por allí a los troyanos. Los aqueos, los micénicos, lo que quieren es controlar ese paso comercial. Y muy probablemente por eso le hacen la guerra, y esa es la explicación histórica arqueológica. Porque ya sabes que si te vas a literatura, ahí te dicen el rapto de Helena. Ese es el pretexto. La razón original vendría a ser por eso. Bien, dicho esto, vámonos para este lado de acá. Y a ver, sobre la civilización micénica, ¿qué puedes subrayar? Se le conoce como civilización micénica o también como la civilización aquea. Cualquiera de los dos nombres es válido, sin embargo, si la PRE te lo preguntara, obviamente te lo van a preguntar con este nombre, aunque el otro también es válido. La ciudad más importante de este periodo sería la ciudad de Micenas. Dentro de la ciudad de Micenas está la famosa portada o pórtico de los leones o la portada de los leones. Para los arqueólogos de esa zona se le conoce como arquitectura ciclopea.
como profesor, así mira, arquitectura ciclopea. ¿Por qué arquitectura ciclopea? Bueno, para nosotros, cuando los incas hacen su arquitectura, eso es arquitectura megalítica, mega gigante, litos piedra, piedras gigantes. Pero como los griegos tienen en su mitología gigantes, o sea, los gigantes son cíclopes, que son seres de un solo ojo. Entonces, cuando los arqueólogos ven esta arquitectura, ellos dicen, parece, da la impresión como si un gigante, un cíclope, hubiese construido eso. Obviamente ya sabes que no es así, pero entonces le colocan arquitectura ciclopea. Tú serías más o menos de este tamaño, si que quieres hacer una comparación. Son piedras que pesan más de media tonelada. Y esto de la Puerta de las Leónidas está aquí en Micenas. Aquí en Micenas. Bien. Luego, otra cosa, bueno, ya te expliqué esto de la guerra de Troya, no vamos a ahondar más en eso, si no nos va a dar tiempo para poder acabar todo. Antes de llegar a la parte final, que también la te lo puede preguntar tranquilamente, eh, esta, bien, esta es la reconstrucción de la ciudad de Micenas. Aquí se encuentra justamente esta portada de las Leónidas. Esta es una foto aérea, bien. Y a esto, varón y señorita, se le conoce como Acrópolis, bien. Así que no sé si te animas, yo espero que sí, que alguien se anime, pero ¿alguno de ustedes sabe, yo sé que sí sabe, qué significa polis? Prende tu audio y dale, participa, porque si no imagínate. Muy bien, señorita, gracias. Ciudad. Ahora, para toda la clase. Acrofobia, acróbata, acrobacia. ¿Qué cosa crees que significa el prefijo acro? Acrofobia, acróbata, acrobacia, acrópolis. Yo te doy la respuesta, ¿bien? ¿Altura? Ah, muy bien, señorita. Significa altura. Bien, entonces para toda la clase, anótalo bien, porque los micénicos, o la civilización aquea, construye acrópolis. ¿Qué cosa es una acrópolis? Ciudad en las alturas. Bien, los Balcanes es un lugar que tiene campos y colinas. Campos y colinas. Y como son una civilización que se la pasan peleándose entre sí, ellos van a ver bastante útil construir sobre la cima de las colinas ciudades, que en arquitectura las vamos a llamar acrópolis, o sea, ciudad en las alturas. Tiene muchas ventajas construir una ciudad en las alturas, o sea, en la cima de una colina, porque desde la cima de una colina tú puedes ver si es que un ejército de enemigos se está acercando a lo lejos, o sea, un manchón de gente, tú los puedes divisar, ¿bien? Entonces, puedes cerrar las puertas de tu ciudad y prepararte para un ataque. Ah, recuerda una cosa, con el paso del tiempo la Acrópolis se va a convertir en una metrópolis, en el caso de Atenas se convierte en una metrópolis, y las murallas las van a extender al borde o a las faldas de las colinas. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en Atenas. La Acrópolis pasa a ser una especie de lugar donde están los principales edificios públicos y religiosos, y la gente vive alrededor. Pero originalmente eran bastante pequeñas, cuando digo pequeñas es en relación a lo que va a hacer después, no, no vayas a pensar que es pequeño. Pero sí, ¿no? Es básicamente esto que está acá. Y no te lo vayan a preguntar, yo espero que no, nunca lo he preguntado, pero por si acaso, bien. Las acrópolis las construyen ellos originalmente. ¿Cómo termina este periodo de la civilización micénica? Que eso también han preguntado por ahí en los exámenes de la pre. Acá, míralo aquí. Los dorios, jonios y eolos van a invadir a los aqueos. Y es así como se inicia la Edad Oscura, que es algo que está en tu separata, de hecho. ¿Dónde está? Acá está, mira. Acá está. Bien, la Edad Oscura se inicia con la invasión de los dorios, que además van a introducir el hierro. Esto no te lo aprendes, obviamente, pero aquí está esta edad. Bien, y así acaba la civilización micénica. ¿Qué más? Bueno, esta es la escritura, este es el disco de Festo, así se llama. Este es el disco de Festo, vamos a agrandarlo. Está en HD esto. Este es el disco de Festo y esta sí está descifrada. Esta es la escritura lineal B.
la escritura lineal B, que le pertenece a los micénicos, que toman las bases de la civilización minoica. Esa sí está descifrada y ahí chévere. Esta es la famosa máscara de oro de Agamenón, es una máscara que se va a encontrar en la Acrópolis de Micena. Y bueno, es una clase de literatura, pero vos por si acaso, ¿no? O sea, no por si acaso, pero no te lo va a preguntar. Aquí, al menos en historia, no te lo vamos a preguntar. Pero sí puede ayudarnos para entender luego por qué es que los medos por qué es que los persas, perdón, son derrotados en las guerras médicas por los griegos. En primer lugar, por ejemplo, cuando tú lees la Ilíada, si lo lees así como cualquier mortal, o sea, ya sabes, en el colegio a veces nos obligan a leer una parte, o yo me la leí toda, eh, como que uno no llega a entender algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué Aquiles, en esta pintura famosa, por qué Aquiles mata a Héctor? Bueno, en la Ilíada te dicen que lo mata porque venga la muerte de Patroclo. Ah, ya sabes, o sea, cuando eres sano dices, bueno, era su amigo, ¿no? Ya la gente un poco con mentalidad más cochambrosa dice, no, es que eran pareja, ¿no? O sea, eran pareja. Pero en realidad tienes que comprender que primero estamos hablando de una cultura que es diferente a la nuestra. O sea, eso es lo primero que tienes que entender. La clase de historia te tiene que servir para ser un poco más tolerante o al menos tener un poco más de perspectiva a la hora de juzgar sobre algo en base a tu cultura nada más. O nuestra cultura, porque, o sea, ahorita en el planeta Tierra hay otras culturas. De hecho, hay sociedades que están en la época del Neolítico, la época del Paleolítico superior, tribus, bien seminómades, ¿no? O sea, vivimos ahorita, ¿no? O sea, hay muchas culturas y esta gente entiende las cosas de manera diferente a ti o a mí. ¿Por qué? Porque son de otras culturas. Entonces, en este caso, cuando dice la Ilíada que Aquiles venga a la muerte de Patroclo, como un griego, como un heleno de esos años leería la Ilíada o iría al teatro, porque no es que la lean, ellos van al teatro a ver la Ilíada. De hecho, eso lo sabemos gracias a Pericles. Pericles cuando renueva Atenas luego de las guerras médicas, ese Pericles es un vacío. Por eso es el siglo de Pericles. Pericles eh, obliga a la gente a ir al teatro a ver la Ilíada y la Odisea. Porque la Ilíada y la Odisea son libros pedagógicos. ¿Cómo, profesor? O sea, todo griego que se respete en Atenas aprende valores, aprende normas de conducta, aprende cómo ser un buen guerrero, un buen griego con la Ilíada y la Odisea. Son libros pedagógicos, por eso son tan famosos. Y si tú y yo fuésemos griegos durante el siglo de Pericles y vamos a ver al teatro una escena de la Ilíada, que por lo general es alguien que está cantando mientras otros representan la cosa, lo que vamos a entender cuando vemos esta parte de que Aquiles mata a Héctor porque Héctor ha matado a Patroclo, es que Patroclo es la pareja de guerra de Aquiles. Profesor, no entiendo. La Ilíada, como tú puedes ver aquí, la Ilíada, la guerra de Troya, como puedes verlo en tu separata, muy probablemente se dio en el año 1250 antes de Cristo. Homero, que muy probablemente es el mejor cantante de la Ilíada, es del siglo VII antes de Cristo. Profesor, siglo VII, 600 antes de Cristo. O sea, la Ilíada es una guerra que ocurre para el mundo griego 600 años atrás de que Homero aparezca y escriba o cante la Ilíada. En ese sentido, son sociedades guerreras, se la pasan mechándose, se la pasan peleando entre sí, y para esto estos locos desarrollan un sistema educativo que no solamente te enseñan a leer o a escribir, sino también te enseñan a pelear, varón, señorita. Señorita si eres espartana, ¿no? Porque las demás no, solo los espartanos. El caso es que en el caso de Esparta se ve muy claramente esto. Cuando tú cumples 7 años y has nacido varón, lo que hacen es te sacan de la gen, que es la unidad familiar, y te llevan a la Ágoge, que es la educación espartana, la academia. Y allí, imagínate, varón, tienes 7 años. Entonces tú eres Luchito, tú eres Pepito, ¿no? Está el entrenador, el estratego, Luchito, él es Pepito, Pepito él es Luchito, dense la mano, se den la mano los niños. Y les dicen, Luchito, si le pasa algo a Pepito, a ti te vamos a castigar.
Pepito, si le pasa algo a Luchito, a ti te vamos a castigar. Cuídense entre los dos. Y no solamente hacen esto, sino que estos dos niños luego los llevan a una especie de habitación o salón donde están otros niños de su misma edad o edades contemporáneas y les dice, gente, niños, estos son Luchito y Pepito, cuídenlos, cuídense entre ustedes. Te crían en promociones desde pequeñitos. Entonces, la educación espartana es fea, ¿eh? O sea, por nada son los mejores guerreros del mundo griego. Esto no es, esto no es chisme, esto son fuentes históricas. Todo griego se sentía ganador cuando los espartanos venían a pelear de tu lado. Decían que un hoplita espartano, o sea, un soldado espartano, valía por 6 u 8 soldados. O sea, esos tipos solo se dedicaban a la guerra. Pero la educación que ellos llevaban era una educación que comenzaba desde tu nacimiento, porque si tú nacías y el sacerdote, porque te evaluaba un sacerdote, te veía que estabas medio raquítico, medio flaco, o sea que no ibas a dar la talla para la educación espartana, te tiraban a un monte, te abandonaban, o sea, así para que te mueras. Entonces, eres un niño, te presentan a Luchito, te presentan a Pepito, y con ese niño, con tu partner, con tu pata, con tu causa, con tu pana, con tu parce, pasas tu primera golpiza, tu primera pasada de hambre, tu primer entrenamiento, tu primer asesinato, tu primer robo, tu primer beso, tu primera relación sexual, tu primera borrachera, tu primera vez en todo lo pasas con tu pata y con tus panas de promoción. De repente no me entiendas, pero a ver, para que lo sientas en la carne. Si te gusta jugar algún juego colectivo, profesor, juego colectivo, el fútbol es un juego colectivo, voley es un juego colectivo, el básquet, el béisbol es un juego colectivo, son juegos colectivos. Bien, o de repente tú dices, bueno, profesor, a mí no me gusta sudar, yo solo practico eSport, ¿no? O sea, ya sabes, de Dota, LOL, Call of Duty, FIFA, cosas así, ¿no? Ya, Warcraft, Starcraft, ya, son juegos colectivos virtuales. Sí o no, que si tú juegas con la misma gente, o sea, haces tu team, ya sea en la canchita de fulbito, de vóley o en el mundo virtual, es una ventaja respecto de aquellos que van a jugar agrupados así, ¿no? Al champazo. ¿Por qué? Porque como son tus amigos o como son tus amigas, tú conoces a esa gente. Tú sabes que el chato es buen defensa, sabes que el flaco es buen delantero, sabes que el gordo es arquero. O sea, tú conoces a tu gente y sabes cómo apoyarlos y ellos saben cómo apoyarte a ti, porque se conocen, han jugado juntos en juego virtual o un juego en físico, ¿no? Entonces ahora traslada toda esta idea a la guerra. Mientras que los persas en su mayoría llevan a gente obligada a pelear, llevan a esclavos, llevan a gente, a pueblos conquistados, los griegos llevan a amigos, llevan a promociones de gente que se conocen desde niños a pelear a la guerra. Entonces, cuando en la Ilíada te dicen que Héctor mata a Patroclo y que por eso Aquiles mata a Héctor, básicamente lo que te están diciendo es que Héctor, es que Aquiles y Patroclo son pareja de guerra, o sea, se conocen desde niños y tú das la vida por tus amigos, ¿no? Esta idea trasladada a la guerra es alucinante, porque imagínate, tú, está Luchito, está Pepito, y tú eres Luchito y tú ves que tu amigo Pepito, con el cual has crecido desde los 7 años, has sobrevivido a cosas horribles, está rodeado por 10 persas, lo van a matar. Si realmente es tu amigo, tú vas a sacar fuerzas de donde no tienes, ¿verdad? Y vas a comenzar a matar a todo el mundo con tal de salvar a tu causa, a tu pana, a tu parce, a tu yunta, ¿sí o no? Entonces, eso es poderoso. Um, sobre, sobre los muros, el que descubre la ciudad de Troya es Henry Schillmann en 1870 en la actual Turquía. ¿Cómo saben que es Troya? Muy probablemente porque los restos de la ciudad tenían hasta 9 reconstrucciones de muros y que entre la reconstrucción número 6 o 7, muy probablemente, también basándose en la estratigrafía, estaba la Troya de Homero, porque eran las bases de los muros más profundos, y ya sabes que mientras más profundo la base, más alto es el muro. Eh,
ya sabes que es Odiseo el que dice hay que dejar un caballo. Algunos investigadores dicen que realmente sería un ariete lo que dejaron con cabeza de caballo. Solo que sería tan grande que tuvieron que haberlo metido por todas sus murallas ellos para que lo puedan meter. Am, bueno, o sea, ¿sabes qué muros son altísimos? Son los de Babilonia. Esos muros sí son altos, ¿sí? Pero según la Ilíada, dura 10 años el conflicto. Y otra cosa leccionadora que te enseña la Ilíada si fueras un griego es que por muy fuerte que tú seas, tú le haces caso a la autoridad. Que acuérdate que ellos nos heredan la democracia, ¿no? Profesor, no entiendo. Lo que pasa es que hay una escena. Ya, ¿por qué Aquiles deja de pelear? Aquiles era el guerrero, vamos a señalar a este, a un X, ¿ya? Pero vamos a señalar a este. Era el guerrero más alucinante de su tiempo. Aquiles, de hecho, en la Ilíada es el hijo del rey Peleo y su mamá es una diosa, es la ninfa. Ay, no olvidé cómo se llama. No puedo creer, me olvidé el nombre de la mamá de Aquiles. Pero ya bueno, su mamá es una ninfa. El caso es que Aquiles es un semidios. Su mamá lo agarró, dicen, del tobillo y lo sumergió en una especie de lago o agua sagrada que le volvió todo el cuerpo inmortal, excepto por el lado de donde lo agarró, que fue el tobillo. Y mire esta escena, ¿eh? Por eso Pericles manda a la gente al teatro a ver la Ilíada, ¿no? Porque hay un momento en la Ilíada, y eso está escrito, ¿no? Donde Agamenón le demuestra a Aquiles que él tiene más poder cuando le manda a quitar la esclava. Agamenón, delante de todos los reyes aqueos, delante de todos los reyes micénicos, les dice, ¿no? Quiten la esclava a ese tipo. Y la gente le hace caso a Agamenón. Según la Ilíada, Agamenón tiene el cetro de Zeus, el pastor de hombres, por eso le dicen, ¿no? Su apodo. Y Aquiles lo va a matar. Según la Ilíada, Aquiles está a punto de sacar su espada para bajarse de ese tipo, pero Atenas le jala de la oreja, detrás de los mechones rubios, tanto Aquiles como todos sus soldados eran rubios, según la Ilíada, y le dice al oído, hey, ¿qué vas a hacer? Vas a levantar tu mano, te vas a matar a aquella persona que Zeus le ha dado su cetro, o sea, el cetro que era símbolo de conquistar a todos los seres humanos de ese mundo. Y Aquiles lo que hace es guarda su espada, insulta a Agamenón y se va. Esa es una lección de ciudadanía, porque lo que te está enseñando la Ilíada en ese momento es que tú puedes ser un semidios, tú puedes ser el mejor guerrero de tu tiempo, el hombre más rico en la ciudad, pero no por eso vas a desobedecer a la autoridad impuesta por Dios en la tierra, que en este caso es Agamenón y Zeus es el dios. Entonces, la Ilíada es un libro poquito, bien, es un libro aleccionador. Vámonos ahora sí inmediatamente, porque esto era como un poco de oxígeno. Vámonos ahora acá, a esta parte de aquí. Y a ver, chicos y chicas, primero tú subrayas acá rápidamente. Ajá, ya. Entonces, a ver, tú subrayas rápidamente esto que está en tu separata. De hecho, esto tú lo tienes que estudiar. El origen de los griegos se encuentra en la invasión de las 4 tribus indoeuropeas. Profesor, tribus indoeuropeas, algo así como decir quechuas, aymaras, achánicas, bien, o sea, son pueblos, ¿verdad? De la misma manera en Europa hay diferentes pueblos. A todos ellos los llamamos tribus indoeuropeas, pueblos indoeuropeos. De hecho, no es la primera vez que lo escuchas. Acuérdate que en la India, tribus indoeuropeas van a conquistar la península de India. Estas 4 tribus indoeuropeas famosas son los aqueos, jonios, dorios y olos. De estos 4, lo que a ti y a mí nos interesa son estos 2, porque de acá salen los espartanos y de aquí los atenienses. Políticamente están divididos en ciudades-estado independientes, recuerda eso, llamadas polis, y comparten el mismo culto a los dioses olímpicos. Bien. Luego, otra cosa interesante, cuando he hecho preguntas sobre esto, como te digo, te ponen los periodos históricos y te ponen un dato de estos periodos. Así que apréndete los más importantes o los que vamos a señalar aquí en clase. Número 1, la Edad Oscura inicia con la invasión de los dorios, quienes introducen el hierro. Número 2, destruyen los palacios y fortificaciones micénicas, sí. Número 3, estancamiento cultural del mundo griego entre los helenos. Ya, esto donde dice dispersión de la población tiene que ver con esto. En la Grecia arcaica ocurre
se dispersa la población, la gente se quita de la península de los Balcanes, que tú ya sabes que se subdivide en dos. Bien, entonces ocurre, dice la expansión griega, la colonización del Mediterráneo. Es aquí, anota por favor, donde aparece la metrópoli. Ahora, ¿por qué es importante que anotes esto de metrópolis? Porque es un término que de alguna manera lo vamos a volver a escuchar cuando hablemos del virreinato del Perú. Acuérdate que el virreinato del Perú, en términos generales, es la colonia de España. España es la metrópoli del virreinato del Perú. Entonces, ¿qué significa esto? Metrópoli, capital de ciudades, ¿verdad? Metrópolis, capital de ciudades. Para que tú seas una metrópoli, primero, mira acá, tienes que tener una capital de ciudades. Por ejemplo, la más famosa sería Atenas, que estaría acá en la península Ática. Y por ejemplo, una colonia de Atenas, la ciudad de Mileto en Asia Menor, bien, o en Turquía en la actualidad. La metrópoli sería Atenas, la colonia sería Mileto. Entonces, Atenas sería una metrópoli, y se acabó el chiste. Luego de esto, acuérdate que si esto lo ha preguntado al menos dos veces, una poli, ¿qué cosa es? Así, a la mala, preguntaron. Entonces, es una comunidad o son comunidades autónomas, autosuficientes y a menudo se la pasan peleando. La unidad cultural la tienen gracias a que hablan el mismo idioma y tienen los mismos dioses y ya está. Luego, ¿qué más? Bueno, luego viene esto. Los estilos de columnas griegos. Bien, chica, alguna vez un estudiante me preguntó, profesor, ¿para qué aprendemos eso? Cuando las clases eran presenciales, ya hace 4 años atrás. Siempre cuento esta anécdota porque me parece algo ilustrativo. Y entiende, por favor. Tú vas a ingresar a una universidad seria, ¿bien? O al menos eso es lo que yo espero, sea San Marcos, o sea, tiene que ser San Marcos, ¿no? Pero también hay otras universidades serias, no lo vamos a negar. En todo caso, San Marcos es una universidad seria. Y aunque tú no lo creas, cada una de las cosas que te estamos enseñando en estos cursos, o al menos en historia, bueno, de hecho también en otros cursos, tiene una razón de ser, tiene un porqué. Se ha ganado su sitio dentro de la historia de la pedagogía. En ese sentido, um, San Marcos pide que sus ingresantes sepan sobre columnas griegas. Y tú dirás, ¿por qué? Bueno, porque hasta el día de hoy se siguen utilizando. Y lo bonito de aprender esto es que vas a tener un poco de cultura. Profesor, no entiendo. Mira, algún día estarás por el centro histórico de Lima o el centro histórico de tu ciudad, si estás fuera de Lima. Casi siempre los centros históricos, en los centros de cada ciudad del país hay, o en los edificios más importantes, pero vas a estar por ahí. Si vas a Girón de la Unión, por ejemplo, Plaza San Martín, al toque vas a ver esto por todos lados. Y vas a estar con, si eres varón, pues con tu pareja, ¿no? O si eres señorita, con tu pareja. Y le dirás, ¿no? Mi amor, mira, tú ves ese edificio que está acá, que por cierto, este es un edificio que está frente a la Plaza San Martín. ¿Tú ves ese edificio? Y entonces tu pareja te dirá, sí, bueno, mira sus columnas. Esas son columnas estilo jónico. Entonces tu pareja, muy faltosa, te dirá, oye, ¿tú qué te crees? Arquitecto, ¿qué cosa? Tú no estudiaste contabilidad, tú no estudiaste administración de empresas. ¿Cómo sabes eso? Y entonces tú dirás, lo que pasa es que yo me preparé en la empresa San Marcos y una de las cosas que me enseñaron en el curso de historia es a identificar columnas griegas. Porque como puedes ver en ese edificio de ahí, hasta el día de hoy se utilizan. Y eso, aunque tú no lo creas, es lo que nos diferencia del resto de universidades a las que solo les interesa tu plata, pues, ¿no? O sea, y que te matricules y pagues, ¿no? Porque esto es tener cultura. Tener cultura significa apreciar un poco de aquellas cosas que cualquier otra persona pasa y dice, no, o sea, hay que expropiarlo, ¿no? Entonces, o sea, no, todavía se siguen utilizando. Estas fotos, por cierto, son de mi archivo personal. Estas son columnas también estilo corintio y están en la Escuela de Bellas Artes en el centro de Lima. Entonces, esto es fácil, por cierto, esto es fácil, así que acuérdate que no te puedes olvidar. Por cierto, esto es la pregunta y hace 3 años atrás lo preguntaron también en el examen general. De hecho, en el examen general ya lo han preguntado 2 o 3 veces y en la pre obviamente más, así que acuérdate.
Los espartanos descienden de los dorios. La columna estilo dórico es una columna, así como tú la ves aquí, simple, sólida y simétrica. No tiene adornos. O sea, ¿sirve para sostener el techo? Sí. ¿No se va a caer el techo? No. ¿Pero no quieres que le haga un adorno? ¿Sirve para sostener el techo, sí o no? Sí, sí sirve, pero no quieres que le haga adorno. Si sirve, déjalo así, ya. Estilo dórico, como los espartanos. Sólido, sin adornos, así, bien. Sí. Ahí está. No se va a caer el techo. Bien, entonces, esa es la columna estilo dórico. Luego, acuérdate, los atenienses descienden de los jonios. Entonces, la columna estilo jónico, esa sí está un poquito adornada. O sea, loco, que la columna está muy simple, ¿no? Hazle ahí por ahí unos rizos. Y aquí están. Esto se les llama, el término técnico son volutas, o sea, que son como los rizos del pelo del carnero, volutas. Bien, entonces aquí tú puedes ver estos rizos en la parte del capitel. El capitel es la parte superior de una columna, o sea, la parte de acá arriba. Esto se le llama capitel. Y bueno, si tú miras así, estos rizos o volutas de carnero, eso es estilo jónico y se acabó el chiste. Y la otra es mucho más fácil de identificar, el estilo corintio, porque en la parte del capitel hay adornos, ¿bien? O sea, acá hay hojas de acanto, dice, pero en realidad pueden ser adornos como frutas, vainas así, ¿bien? O sea, uvas, manzanas, cosas así. Entonces tú dices, ah, esto es una columna estilo corintio, porque está súper adornada en la parte de arriba. Y se acabó. Te lo pueden preguntar en la prensa, tus exámenes, sí, ya lo han hecho antes, así que aprovecha, ¿sí? Y adquiere un poco también de cultura. Gracias a eso, además, si algún día eres una autoridad pública, es un edificio con estas cosas, en vez de decir tiren esa vaina para que hagan un mall, dirás hagan el mall, pero no tiren eso. ¿No? O sea, ahí hay diferencias. Bien, dicho esto, vámonos ahora a la civilización, a la Grecia clásica, que esto ya vendría a ser uno de los últimos periodos, apogeo de las polis como Esparta, Atenas, que representan modelos de gobierno diferentes. Atenas, democracia participativa, solo los varones, por cierto. Esparta, oligarquía terrateniente militar. Ya lo vamos a ver en clase. ¿Sabes qué es una oligarquía? Ya lo vamos a ver, espérate. Entonces, esto está aquí en tu separata. Sí, esto está acá. Entonces, aquí arrancan con Atenas. Personalmente prefiero enseñar esto así, como tú lo ves aquí, porque tanto la pre como en el examen general, a veces cuando te preguntan por Atenas o Esparta, te preguntan por estas cosas para que justamente sea una comparación. ¿Te acuerdas cuando te recomendé estudia Wari y Tiahuanaco en paralelo? Porque justamente pertenecen al mismo periodo. De la misma manera te recomiendo que estudies a Atenas y Esparta en paralelo, para que puedas ver las diferencias o similitudes, aunque dejen más diferencias. Entonces, lo más representativo, o una de las cosas, mejor dicho, más representativas de los atenienses, su famosa Acrópolis. Bien, acuérdate, la Acrópolis pertenecen a la época de los micénicos. Con el paso del tiempo, la Acrópolis se vuelve un lugar donde hay edificios importantes, tanto religiosos como públicos, o ahí está el tesoro, la tesorería, y la gente vive por debajo. Van a reconstruir, por cierto, la Acrópolis no, el Partenón de Atenas, que está en la Acrópolis justamente de la ciudad de Atenas de Grecia en la actualidad. Y una de las cosas más representativas de los espartanos son sus soldados. ¿Cómo sabemos que este soldado es un hoplita espartano? Por la letra lambda del abecedario griego que está acá. Lambda, Laconia, Lacedemonia, que es la zona del Peloponeso donde viven los espartanos. Entonces, bueno, arranquemos de una buena vez, vamos a agrandar esto, ya sabes, aquí a la izquierda está Atenas, a la derecha está Esparta y nosotros nos vamos para acá inmediatamente. Entonces, subraya en tu separata, origen de los atenienses, jonios, origen de los espartanos, dorios. Ubicación de Atenas, península ática, ubicación de Esparta, península del Peloponeso. Sus legisladores, o sea, la gente que hace leyes, Clístenes quizás es el más famoso, porque él es el que establece el principio de isotemia. ¿Qué significa isotemia? Significa equilibrio, igualdad, paridad. ¿En qué? En las leyes. Entonces, el que consolida este principio de isotemia, de que tiene que haber un equilibrio y una igualdad en las leyes en relación a los ciudadanos, es Pericles. Pericles es el que consolida la democracia. Además, en tu separata, por cierto, está sacando.
Además, en tu separata está Dracón. Dracón es el que establece el código severo o la dura lex. Cualquiera de las dos es válida dependiendo del libro de historia universal que leas, pero básicamente Dracón es un arconte. Profesor, ¿qué es un arconte? Un arconte es un ministro, como dice aquí en tu separata. Un arconte es un ministro que es el máximo cargo que puedes ocupar en Atenas y es el que dirige el ejército o la cuestión religiosa. El caso es que Dracón tiene una ley severa, o sea, una ley muy dura, una ley muy drástica. De hecho, todavía los abogados en la actualidad utilizan a veces ese término. Es una ley draconiana, dicen los abogados. ¿Para referirse a qué? A cuando el castigo o la pena es muy desproporcionada en relación a la falta. Por ejemplo, te robas un pan, te cortan una mano. Esa es una ley del código draconiano que está en tu separata. Está en tu separata, así que te lo pueden preguntar, ya te he dicho. Si está en tu separata, tienes que estudiarlo. No hay vuelta que darle. Luego, Clístenes también establece el principio de ostracismo y crea el cargo de arconte, además Clístenes. O sea, Clístenes es el que crea esto del arcontado, ¿bien? Oh, ¿dónde está esto? Acá. Eh, ¿Qué cosa es el ostracismo? Es el destierro, y que es un castigo feo. Si te sacan de tu poli, ya no tienes derecho en otra poli. O sea, no te preguntas o no te llama la atención del por qué estas ciudades griegas, a pesar de que tienen la misma religión, el mismo idioma, mismas costumbres, se la pasan peleándose. Se la pasan peleándose porque no hay un derecho internacional. No hay una cosa, ya te he dicho, como derechos humanos, o no hay un gobierno capaz de poder hacer valer la justicia para todos, entre comillas, por igual. O sea, si en nuestro país no se da eso, imagínate en estos tiempos. Entonces, por esa razón, esta gente tienen que enseñarle a pelear a los niños, aparte de que seas campesino, alfarero, orfebre, ceramista, pescador. Aparte de eso, tienes que saber pelear. Todos tienen que saber pelear. Los espartanos son los que llevan eso a otro level, ¿no? Porque los espartanos solo se dedican a la guerra. O sea, mientras que todo el resto de sus paisanos, por así decirlo, aparte de saber pelear, tienen que hacer otras cosas, los espartanos solo se dedican a la guerra. Así que por eso eran los mejores también guerreros. Dicho esto, en el caso de los legisladores espartanos, Licurgo es famoso porque él crea la retra. Eso vino como pregunta en el examen general de San Marcos hace más de 30 años atrás. O sea, si quieres el dato tendrías que buscar ese examen. Pero él es el que hace el conjunto de leyes más antiguo del mundo griego, según Heródoto, y además con la retra organiza a la sociedad espartana, que es esto que vamos a ver en un momento. Bien. En economía, como Atenas está en la península ática de cara al mar, obviamente, igual que los cretenses, fundamentan mucho de su poder en el poder marítimo comercial. Tienen un rico intercambio comercial también los atenienses. En cambio, los espartanos tienen actividades agropecuarias, que por cierto, no vayas a pensar que un ciudadano espartano es el que cultiva su tierra. No, 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 no. En realidad, el que cultiva las tierras de un homoyoi. ¿Qué es un homoyoi, profesor? Un homoyoi es un ciudadano espartano con plenos derechos. Tiene más de 30 años o ya cumplió 30 años, ya acabó toda su formación profesional militar en la ágoge, que es la educación espartana, y eso le permite tener todos los derechos. Ahora, esto no es clase de cívica, pero aprovecha, te lo digo rápido, lo tengo acá, no lo tengo acá. Así lo tengo. No es clase de cívica, ya, pero creo que es importante que tú entiendas esto, porque, o sea, a mí me hubiese gustado que me lo expliquen así. ¿Qué significa tener plenos derechos? Esto. Tú dirías, profesor, es esto. Si tienes el mostaza, no tienes plenos derechos. ¿Por qué? Porque esto que está acá significa que tú, por ejemplo, yo, si quiero, me puedo ir del país y nadie me dice nada, porque soy un ciudadano con plenos derechos. Cumplo 18 años, me dan mi DNI azul y sin siquiera sacar pasaporte, puedo viajar desde Venezuela hasta Argentina o Uruguay. Puedo comprar casas, alquilar un departamento, comprar cosas, sacar cuentas bancarias, heredar, firmar contratos, montar mi propia empresa. Eso es lo que me convierte en un ciudadano con plenos derechos. Puedo participar en las elecciones políticas, si así quiero, o puedo votar. Eso es un ciudadano con plenos derechos.
Porque si tú eres menor de edad y tienes tu DNI mostaza, por ejemplo, si tus padres quieren viajar a Israel, Palestina, y te dicen nos vamos, tú te vas con ellos, por mucho berrinche que hagas. ¿Sabes por qué? Porque no tienes plenos derechos. Un menor de edad está bajo la tutela y eso se llama el derecho de la patria potestad. Tus padres o tus tutores tienen derechos sobre ti. Por esa razón, si alguno de ustedes tiene alguna herencia, tú no te la puedes vacilar hasta que no seas un ciudadano con plenos derechos. Entonces, cuando en tu separata te dicen que en Atenas hay ciudadanos atenienses o en Esparta se llaman homoyoi, los ciudadanos espartanos con plenos derechos, lo que te está queriendo decir es que esta gente goza de todos los derechos, entre otras cosas, poder participar de los cargos públicos de estas ciudades o votar para que alguien participe de esos cargos públicos. El resto de gente no tiene estos mismos derechos, por lo tanto no son ciudadanos completamente, porque no tienen todos los derechos, pues. Tienen algunos derechos, pero no todos, entonces eso no los convierte en ciudadanos, como un menor de edad si ese fuese tu caso. Dicho esto, entonces, recuerda, por favor, en el caso de los atenienses, a la nobleza ateniense se le llama eupátrida, sin H, eupátrida, nobleza ateniense. Y para que seas un ciudadano ateniense tienes que ser nacido en Atenas de padre y madre ateniense. Las mujeres en Atenas y en el resto del mundo griego no van a la academia, o sea, no les enseñan a leer o a escribir, ni tampoco tienen los mismos derechos que un hombre, por lo tanto tampoco son ciudadanos. En Atenas los metecos son extranjeros que viven en Atenas gracias al rico comercio que tienen, y los doulios son los esclavos, que hay dos tipos, por cierto. Un tipo de esclavo en Atenas es aquel que le pertenece al Estado ateniense, bien, o sea, no pueden ser comprados o vendidos. Pero lo más común de los esclavos en Atenas es que le pueden pertenecer a un particular. O sea, ¿qué significa que le puede pertenecer a un particular? Significa que le puede pertenecer a un individuo cualquiera, a una persona cualquiera que tenga el dinero para comprarlos. Ahora, presta atención, cuando tu profesor te dice esclavos, no te vas a imaginar un africano, ¿verdad? O sea, no, no te vas a imaginar un africano. Acá, no importa que seas rubio, de un ojo azul, el otro verde, blanco como la leche, no interesa. Acá si tu poli pierde una guerra, te pueden esclavizar. ¿Bien? Y un esclavo es tratado como una mercancía, no tiene derechos. Te pueden hacer contigo lo que quieran. En el caso de los espartanos, los homoyoi, como te decía, son la nobleza militar, todos tienen más de 30 años y ellos ya pueden tener tierras, casarse y además se les dan hilotas. Un hilota, y esto lo ha preguntado mucho la pre, son esclavos del Estado espartano. ¿Qué significa esto, profesor? No pueden ser comprados, no pueden ser vendidos. El Estado espartano le designa a las familias de los homoyoi la cantidad de hilotas que necesiten para que les trabajen las tierras. Así que no te compliques la vida. Luego, los periecos son libres, pero pagan tributos. Bien, y además, sí, son libres, pero pagan tributos. Y acabó ese chiste. Dicho esto, en tu separata, por cierto, para poder acabar esto bonito, mira acá, porque te lo pueden preguntar. Entonces, el arcontado en Atenas son ministros, los eliastas son jueces de carácter popular. O sea, te robas un pan, te llevan ante un eliasta. Tendría que ser algo así como un juez de paz, ¿no? O sea, cosas así comunes y silvestres que pasan en tu distrito, un juez de paz las resuelve. En el caso de los atenienses es un eliasta. Solón es el que crea la bule y la eclesia, que también te creo que en tu separata. La eclesia es la asamblea de ciudadanos atenienses y ellos aprueban las leyes. La bule es la que elabora las leyes. Y se acabó el chiste. Luego tenemos, en el caso de los espartanos, a la organización espartana. Son una diarquía. ¿Qué significa esto? Que en Esparta eligen a dos reyes. ¿Quiénes eligen a los reyes? Los gerontes eligen a los reyes. Estos reyes pertenecen a dos familias. Uno son los agiadas, o los ágidas, las agiadas, y la otra familia son los euripóntidas, a la que tal curso, los euripóntidas. Los euripóntidas son una de las dos familias de la cual los gerontes eligen a los reyes. Profesor, ¿qué es un geronte? Un geronte es un hoplita de más de 60 años. Según las leyes, ya no tiene por qué ir a pelear si no quiere. 60 años ya, choche, te puedes jubilar tranquilo.
Un geronte es un anciano, de ahí viene la palabra geriatría, y estos dictan las leyes, modifican las leyes y además eligen a los reyes. Leónidas era de esta familia, un agiada, y tenía más de 60 años cuando se fue pelear. Luego, wow, se nos está acabando la clase. Luego de esto, la apela es la asamblea de todos los homoioi. Cumples 30 años y ya puedes ir a la apela. Asamblea de ciudadanos, ellos aprueban las leyes y además eligen a los gerontes. Ahora, algo que ha preguntado San Marcos en el general hace años es, en el mundo espartano, ¿quién firma la paz, por así decirlo, y quién declara la guerra? Son estos, los éforos. Son 5 éforos. Son fiscales que ven que todo se dé como se tiene que dar acá, acá y acá. Uh, es importante que lo recuerdes, o sea, por si acaso. Los éforos son los que firman la paz o declaran la guerra. Firman la paz es un decir, ¿no? O sea, declaran la paz o declaran la guerra. Dicho esto, vámonos inmediatamente a esto de las guerras médicas. Sí, ya está, al menos que haya una pregunta, ya sabes, tú puedes prender el audio y hacer tu contundente pregunta. Sobre las guerras médicas, varón y señorita, ¿tú sabes por qué es impresionante primero? En primer lugar, necesito que veas este mapa que está acá, ¿bien? Porque si no, no lo entiendes. A ver, ya hemos visto este mapa antes, ¿no? Acuérdate que aquí está Egipto, aquí está Babilonia, aquí están los hititas, pero mira, es impresionante por esto. El imperio persa, con el que arranca Darío I, es todo esto. O sea, mira este desmadre. ¿Tú sabes cuántos pueblos, cuántas culturas, cuánta gente hay aquí en este territorio? Se anexaron hasta a los egipcios. Estos persas son alucinantes. Bien. O sea, ahora, ¿quiénes son los griegos comparados en el mapa? Acá están los griegos. ¿Bien? Ahí están los griegos. Entonces, si tú miras, parece como si un monstruo, bien, se fuera a tragar a los griegos de un solo mordisco. ¡Ah! Y eso es lo alucinante, que siendo un pueblo tan pequeño, con menos gente, haya contenido el avance de los persas. ¿Por qué los estudiamos en historia universal? Porque si los griegos no hubiesen aguantado, y no solamente eso, sino que luego le devolvieron la cachetada con Alejandro Magno, si los griegos no hubiesen aguantado allí, lo que hubiese hecho Darío I hubiese sido utilizar como plataforma los Balcanes para luego seguir avanzando hacia Europa Occidental, lo que no hubiese permitido que los romanos se desarrollaran. Y aunque tú no lo creas o te cueste trabajo creerlo, nuestra civilización tal cual la conocemos no existiría. Porque aunque tú no lo creas, somos herederos de esas culturas también. Bien, entonces, eso es algo importante y por eso hasta el día de hoy los europeos estudian esta vaina. Ahí está la cronología, en tu separata también está. Y bueno, ¿qué son las guerras médicas? Es el enfrentamiento entre griegos, otro color, y persas, de allí que debería también de haberse llamado las guerras pérsicas. ¿Cuál es el pretexto que da, cuál es el detonante? Acá en tu separata te han puesto detonante. Bien, bueno, tú escribe ahí pretexto. El pretexto es la rebelión de la ciudad jónica de Mileto. Eso se ve aquí claramente. O más adelante vamos a ver. Pero la ciudad jónica de Mileto está acá, que es Asia Menor. A ver, aquí está Asia Menor, aquí está la ciudad de Mileto. Según Heródoto, Darío los conquista a todas las colonias griegas de esta zona. Y bueno, o sea, no son atorrantes, no es que te dicen aquí como los españoles en la conquista, vístete como yo, toma mi propio Dios, habla como yo, y toda tu cultura no sirve, ¿no? Entonces, no, los persas te dicen, vive como estás viviendo hasta ahora, pero eso sí, paga impuestos, compadre. Y bueno, la gente dijo, ya, pagamos impuestos. ¿Cuál es el rollo? Se metieron una borrachera, la gente de la ciudad de Mileto, mataron a los soldados persas, Darío dice, destruyan esa ciudad porque eso es un mal ejemplo, y lo que hacen los de Mileto, como su ciudad es amurallada, es se encierran en su ciudad y mandan un barquito a Grecia. Los únicos que contestan el llamado de los de Mileto, porque son la ciudad jónica de Mileto, es la ciudad jónica de Atenas. Bien, entonces, así es como se inicia la primera guerra, la primera guerra médica. Sobre las causas, el continuo expansionismo del imperio persa y el control comercial del Asia Menor y del mar Egeo. Bien, el mar Egeo, acuérdate que está en esta zona acá.
Ahí está la primera batalla, segunda, tercera batalla, las consecuencias de cadencia del Imperio Persa, hegemonía ateniense. Eso está acá en tu separata. Esto lo estoy leyendo rápido porque aquí quería ver, o sea, la primera batalla de las guerras médicas es la batalla de Maratón. Es alucinante porque, según Heródoto, eran más de 100.000 contra 9.000, una vaina así. Y aún así los atenienses le sacan la mugre, bien, en el campo de Maratón. ¿Cuál es el chiste de esto? No, acá está el dato, mira, según Heródoto eran 300.000 versus 7.000 griegos. El arconte ateniense era Milciades. Milciades se da cuenta de que o sea, han ganado la guerra. O sea, le sacaron la mugre los griegos a los persas. Quédate con ese dato. Pero, ¿por qué es famosa la batalla de Maratón? Porque Milciades se da cuenta de que los persas, de manera muy sana y atorrante, a pesar de que habían perdido, Mardonio agarra, el general persa, agarra y manda a un grupo de soldados persas a que vayan directamente a Atenas y le hagan creer a los atenienses que estaban en la ciudad que los persas habían ganado. Entonces Milciades le dice a su mancha, hey, ¿quién todavía tiene fuerzas para correr hasta Atenas y avisarles de que nosotros hemos ganado la guerra? Y entonces un compadre levanta la mano y a él se le va a llamar Filipides. Este tipo dice, yo voy. Y entonces el hombre, bueno, ve corriendo y dile que cierren las puertas a los atenienses porque nosotros hemos ganado. Entonces este compadre corre más de 38 kilómetros sin parar. Y cuando llega a las puertas de Atenas, grita una sola palabra según Heródoto. Y esto no es por hacerle cherry a nadie. Nike. Y luego de eso, ¡guau!, se muere. ¿Qué significa? Vencimos. De hecho es una diosa, la diosa de la victoria. Los atenienses entienden de que han ganado, cierran las puertas, no dejan entrar a este pequeño destacamento persa, y en honor a esa proeza se instituye la famosa carrera del maratón. Luego, la Segunda Guerra Médica, luego de la muerte de Darío I, la va a llevar su hijo, que es Jerjes. Bien, no te lo vayas a imaginar como en la película. La película está basada en un cómic y no vayas a pensar que, pues, o sea, los espartanos van a pelear así, semicalatos, ¿no? O sea, no, tienen armaduras desde los cabezas hasta los pies. Bien, la batalla de las Termópilas es famosa porque el rey Leónidas, a pesar de que estaba en una fiesta religiosa, estaban en dos fiestas religiosas. La primera eran las Olimpiadas. Según la propia tradición de los griegos, cuando están en las Olimpiadas, nadie pelea, no les importa si se está quemando la ciudad. Y en Esparta estaban la fiesta de las Carneias, que también era una fiesta religiosa que realmente impedía por tradición que vayan a pelear. Entonces Leónidas dice, bueno, yo voy a llevar solo a mis guardaespaldas. La condición es que estos tipos eran lo mejor de lo mejor y además tenían un hijo varón ya nacido en Esparta. Se lleva a los 300 espartanos, el rey Leónidas, al famoso paso de las Termópilas. Termo, caliente, pilas, puertas, puertas calientes, Termópilas. Pero no estaban solos, por cierto, ¿eh? Eran 300 espartanos, el paso de las Termópilas está acá. Eran 300 espartanos, con 700 tespios, 400 tebanos. Y es verdad, el primer día, el segundo día, Jerjes la tiene verde porque no puede avanzar. El paso de las Termópilas tienes que imaginártelo aquí como unas montañas y acá está el mar. Entonces, por mucho ejército que tengas, todo el ejército tiene que hacer como una especie de embudo para pasar por aquí. Al tercer día, para mala suerte de Leónidas, descubren un paso para poder llegar por la retaguardia de los espartanos que estaban defendiendo allí el paso en formación de falange, una formación más o menos así, y, y les caen a flechazos y los matan. Bien, esto los persas van a ir directamente a Atenas y la van a quemar. Sin embargo, gracias a que los espartanos aguantaron en las Termópilas, no les van a dar tiempo a los atenienses de evacuar la ciudad. Recuerda que lo más importante que tiene un país no son sus recursos naturales, es su gente. Por eso la principal inversión de cualquier gobierno inteligente es apostar por la educación de la gente. Si no tienes un pueblo educado, por las puras es que tengas recursos naturales, minerales, etc. ¿Bien? Luego, sobre la batalla de bueno, ya expliqué la batalla de las Termópilas, mira, acá estaba la batalla de las Termópilas. Luego viene el combate naval de Salamina. En paralelo al aguante de Leónidas,
se está desarrollando el combate de Salamina. Temístocles, que es el arconte ateniense, convence a Atenas de gastar todo el tesoro de Atenas en construir trirremes. Esto es un trirreme, ¿bien? Los persas lo que tenían eran birremes. Un trirreme se caracteriza por ser 3 hileras de remos, lo que les daba mayor velocidad y versatilidad a la hora de pelear. ¿Cuántos trirremes tenían los atenienses? 270 a 300. ¿Cuántos birremes tenían los persas? Más de 1000. Bien. Y aún así hacen la misma jugada que el rey Leónidas. Este es el paso de Salamina, donde por muchos barcos que tuviera Jerjes, todos tenían que pasar como que por este embudo, y es allí donde con los birremes, con los trirremes, Temístocles les saca la recontra mugre en el combate de Salamina. Luego viene la batalla de Platea. Vamos a reducir esto, ya se me está acabando la clase. Luego viene la batalla de Platea. La batalla de Platea, a Pausanias, que es un rey espartano, dirige el ejército griego en tierra y les ganan, les sacan la recontra mugre al ejército de Jerjes. Y en el combate, acuérdate, batalla sobre la tierra, combate, como el combate de Andamos, en el mar. Bien, entonces el combate de Micala, a Jántipo, es el arconte ateniense que dirige la flota griega, y también le sacan la mugre a Jerjes. Así que eso terminó feo. Puedes anotar, aunque no creo que la PRE te lo pregunte, pero puedes tú anotar esto, bien, tú lo puedes anotar, y es que una consecuencia de la Segunda Guerra Médica es que se crea la Liga de Delos. El detalle está que los espartanos se ofenden porque los líderes de la Liga de Delos van a ser los atenienses. Entonces, cuando estalla la Tercera Guerra Médica, los espartanos dicen, a ver si ustedes pueden ganar sin nuestra ayuda, que los atenienses lo salven. Y aunque tú no lo creas, bajo la dirección de Atenas, la Liga de Delos derrota durante la Tercera Guerra Médica a el rey persa Artajerjes y se firma la paz de Calias o la paz de Simón, que le da fin a esa guerra. Consecuencias te las aprendes de memoria: decadencia del imperio persa, hegemonía ateniense del mar Egeo y apogeo cultural de Atenas con el famoso siglo de Temístocles. Esto que está acá, tú lo lees, así que ahí no me voy a meter yo, pero como consecuencia de esto lo que tenemos es las guerras del Peloponeso. Bien, eso también creo que por acá lo puse, sí, por aquí lo puse, ajá, pero puse el final. Entonces vamos a agarrar, puse para acá. Mira acá. ¿Qué cosas son las guerras del Peloponeso? Los griegos mechándose entre ellos con dos ligas. La primera liga es la Liga de Delos, que la lidera Atenas, y la segunda liga es la Liga del Peloponeso, que la lidera Esparta. Cuando digo en liga, no te vayas a imaginar, ¿no? No, es un conjunto, anota, es un conjunto de ciudades o polis griegas que se ponen bajo la dirección de otras. En este caso Atenas, y en la Liga del Peloponeso, Esparta. Bien, ahora, ¿cuáles son las causas para la guerra del Peloponeso o las guerras del Peloponeso? Número uno, hegemonía política y económica de los atenienses, y se van a pelear justamente, por eso a los espartanos no les va a caer bien, les va a caer cuáquer, porque además los atenienses representan un sistema de gobierno diferente. Y acá está, son dos sistemas de gobiernos enfrentados. Por un lado la democracia ateniense y por otro lado la oligarquía militar terrateniente espartana. Palabras claves: oligarquía. Apréndetelo de memoria porque lo vas a escuchar hasta que hablemos de la reforma agraria con Velasco, y eso es semana 18. Bien, así que a ver, oligarquía, ¿qué significa? Es un pequeño grupo de familias, o sea, pequeño en relación a todo el pueblo. Es un pequeño grupo de familias que controla a las grandes mayorías, o que controla a todo un país, o que controla a todo un pueblo. Pequeño grupo de familias, en este caso son los homoyoi, que controlan a las mayorías populares. Según los entendidos, en su época de apogeo serían como que 9000 espartanos, varones, controlando a más de 280.000 personas, para que te das una idea. Entonces, es un periodo acumulado de acumulación y expansionismo de Atenas en el mar Egeo. Y bueno, sobre la primera guerra del Peloponeso, Pericles muere por una peste. Algunos piensan que lo que pasa es que en la primera guerra tuvieron que encerrarse los atenienses y Pericles se muere. Se firma la paz de Nicias, que debió durar 30 años esa paz. Ahora, te cuento este chisme. ¿Cómo? O sea, no es un chisme, en realidad es un dato.
¿Cómo se rompe la paz de Nicias? La paz de Nicias se rompe porque los atenienses tratan de invadir Sicilia, que era donde la Liga del Peloponeso cultivaba el grano y el cereal para alimentar a sus propias polis. Los atenienses fallan en ese intento, producto de eso estalla la Segunda Guerra del Peloponeso y como consecuencia muchas polis abandonan a la Liga de Delos porque van a estar muy descontentas con Atenas por haber roto la paz de Nicias, que tendría que haber durado 30 años. O sea, lo que pasa es que ya estaban peleando desde las guerras médicas y realmente es desgastante. Se muere gente, gastas dinero, quién te cultiva la tierra, cómo tienes más dinero para mantener al ejército, o sea, es súper, súper complicado. Y por esa razón, para la Segunda Guerra del Peloponeso, Atenas es abandonada por varias ligas, justamente por esto de romper la paz inicial. La Tercera Guerra del Peloponeso, cosas ironías de la vida, los espartanos se unen a los persas para derrotar a los atenienses. Son dos batallas, la batalla de Notión y la batalla de Egos Pótamos, aquí están las fechas. Te comento que los espartanos derrotan a la Liga de Delos, ¿sí? El detalle está que la hegemonía de Esparta es muy breve. ¿Por qué? Porque surge otra liga, que es la Liga de Beocia. Esta Liga de Beocia está liderada por Tebas. Tebas se va a enfrentar a la Liga del Peloponeso, o sea, le va a pechear, o sea, le va a carear a Esparta y finalmente terminan derrotando a la Liga del Peloponeso. El detalle está que se van a sacar la recontra mugre, todos ellos, ¿bien? Y van a estar bastante cansados, bastante desgastados. Ese es el momento donde entran a tallar tus amigos los macedonios. Los macedonios son griegos, pero eran despreciados por esta gente de acá porque eran pastores, o sea, lo que he leído en la universidad es que porque eran pastores, algunos dicen, y no eran agricultores. Tenían los mismos dioses, hablaban el mismo idioma, pero los griegos de los Balcanes no los consideraban griegos en realidad. El caso está que Filipo II, que era el rey de los macedonios, termina derrotando a la Liga de Beocia y termina él anexándose todo, o sea, termina uniendo a todas las polis griegas bajo un solo mando y su vacilón de él, su sueño era hacerle la guerra a los persas. Bien, ahora el detalle está que su esclavo parece que lo va a matar. Y bueno, es aquí donde entra a tallar justamente su hijo, que es Alejandro Magno. Algo que te podrían preguntar, subraya que luego de la batalla de Queronea, Filipo II derrota a la Liga de Beocia y une así a todas las polis para enfrentarse a los persas. Lo matan y a la edad de 19 años, su hijo Alejandro Magno es el que termina cumpliendo el sueño de su padre. En la batalla de Gaugamela termina derrotando a Darío III. Bien, a Darío III. El que apoya a los espartanos es Darío II. Te lo estoy contando muy rápido, pero básicamente es esto. Alejandro Magno, cuando llega a Egipto, los sacerdotes de Egipto lo convierten en un faraón. ¿Qué significa esto? Lo vuelven un dios en la tierra. Sus biógrafos dicen que el pata se quedó alucinado por toda la cultura, por todo el esplendor, por las tradiciones, por la antigüedad, por la historia de estas civilizaciones orientales, y se quedó más anonadado cuando llega a Babilonia. Tanto así que cuando llega a Babilonia él cambia la capital de Macedonia, o sea, de su imperio, dice ahora la capital va a ser Babilonia. Bien, el sueño de Alejandro Magno, que por cierto ha sido pregunta aquí en la pre más de 4 o 5 veces, o sea, más de 4 o 5 veces en 10 años, es el helenismo. El helenismo se puede decir que es la fusión de la cultura griega con la cultura oriental. O como está en la separata, difusión de la cultura griega en Oriente. Básicamente es la fusión de ambas culturas porque nace un estilo nuevo que va a ser el helenismo justamente. ¿Bien? Cuando Alejandro Magno muere, sus diáconos, que son los generales macedonios, se reparten el imperio de Alejandro Magno. Ptolomeo se queda con Egipto, Siria con Seleuco y Antígono con Macedonia y el mundo griego.
Sobre los estilos escultóricos es bastante fácil. El estilo de la época arcaica es así, rígido, no hay movimiento. El estilo de la época clásica, ahí tú lo ves ahí medio quebradito, ¿sí? Hay más armonía, ¿sí? Ahí es chévere. Y en la época helenística lo que destaca es que las esculturas son gigantes y hay, o sea, hay pleno movimiento, ¿bien? Ahí como tú puedes ver ahí en ese estado. Vámonos inmediatamente, al menos que haya alguna pregunta acá, que es el famoso circo o coliseo romano. Aquí la gente va a ver espectáculos, en la época de después de Jesucristo iban a ver cómo los cristianos eran comidos. O sea, no vayas a pensar primero que eran un montón de cristianos. De hecho, era un grupo bastante raro para muchos de la época porque en Roma decían, los cristianos son tan pobres que solo tienen un solo Dios. Luego decían los romanos, esos cristianos son caníbales, dicen que se beben la sangre de su Dios y se comen su carne, decían, ¿no? Ya sabes, la Eucaristía, el pan, el vino. Um, Tendrías que estudiar un poco de estos temas para que entiendas, digamos, de qué estoy hablando. Pero el circo romano, digamos, es el lugar donde la gente hace en parte una parte de su vida, ¿no? Los romanos tienen una frase que es, para que el pueblo no fastidie, dales pan y circo, haciendo alusión a este tipo de arquitectura que ya... Este circo romano es del siglo II después de Cristo, o sea, mira, construían esta vaina en el año 200 después de Cristo, eso es alucinante, y hay más antiguos, por cierto. ¿Dónde se encuentra Roma? Bien, a ver, Roma se encuentra acá, ¿sí? Y ahí ya está, se acabó el chiste. Ahí se encuentra Roma. Como tú puedes ver, se encuentran en la bota itálica. Todo esto en la actualidad vendría a ser Italia. Le dicen la bota itálica porque como tú puedes ver acá parece una bota, ¿sí? Ay, concha, entonces ahí está. Dicho esto, tú ubícate aquí. ¿Qué significa SPQR? El Senado y el pueblo romano. El Senado y el pueblo romano. El águila romana, de hecho, es un estandarte que tienen las legiones. Y aquí hay un mapa bien chévere que te han puesto ahí, así que eso lo vamos a ver ahorita. Nosotros nos vamos para acá. Bien, lugares importantes. En la región de Lazio, a orillas o en la desembocadura del río Tíber, es aquí donde se funda la ciudad de Roma. Bien, ahora, la ciudad de Roma tiene tres periodos históricos, como en Star Wars te decía. Monarquía, que va desde la fundación de Roma, como esto es lo construido en escritura, podemos saber en qué año se fundó, 753, hasta el último rey etrusco. Ahorita hablamos de él, 509 a.C. ¿Cómo se inicia la república? Cuando el último rey etrusco es asesinado y el Senado, que está conformado por los patricios, que son la nobleza romana, ya lo vamos a ver, controlan ahora el país. Hasta la época de Octavio Augusto, que es declarado emperador en el año 29 a.C. Octavio es del segundo triunviratum y es uno de los que venga la muerte de Julio César. Y como consecuencia se inicia la etapa del imperio. La etapa del imperio termina cuando el imperio de Roma occidental cae en el año 476. ¿Vale la pena aprenderse esto? Claro que sí, porque la PRE ya lo ha preguntado antes y te lo pueden preguntar más adelante si es que no lo preguntan ahora. Bueno, no hay tiempo realmente para hablar mucho de esto, pero igual te lo pongo acá. El mito de la fundación de Roma. Te lo cuento rápido. Numitor es el rey de la región del Lacio, o sea, de esta zona de acá. Bien. Ahora, tiene un hermano envidioso que finalmente lo termina derrocando llamado Amulio. Amulio mata a todos los hijos varones del rey Numitor, excepto a su hija que se llama Rea Silvia. La mete en una especie de convento, no es un convento, es una especie de convento. Todas las mujeres que estaban en el templo de la diosa Vesta tenían que ser vírgenes y estaba prohibido que un varón entrase ahí bajo pena de muerte. Un día le dicen a Amulio, su majestad, su sobrina está embarazada. ¿Cómo es la cosa? Traigan a la pilla. La pilla viene y Amulio le pregunta, ¿quién es el padre? Entonces la chica está con la barrigota, yo no sé tú, yo le diría algo parecido. Vino el dios Marte, me hizo suya y esto es producto de esa relación. El dios Marte, sí, el dios de la guerra vino,
y te hizo su mujer y te embarazó. Sí, entonces, no me preguntes por qué, pero la cosa es que esperaron a que los niños, o sea, esperaron a que vea luz, salieron dos gemelos, uno se llama Rómulo, el otro Remo, terminaron en el bosque los chibolos, una loba los amamantó, algunos dicen enviados por su padre, el dios Marte, luego un campesino los encuentra. Cuando los chicos son adolescentes, el campesino les dice su abuelo es el verdadero rey, su mamá está metida en un convento. Am, y bueno, lo que hacen los chicos es obviamente matar al tío y le devuelven las tierras a su legítimo dueño, que era su abuelo. Esto hace que históricamente hayan dos orígenes, ¿no? El origen mítico, que tiene que ver con la leyenda de Rómulo y Remo, y el origen histórico tiene que ver con cómo los etruscos, que son un pueblo diferente a los latinos, conquistan a los latinos. Bien, y eso es el primer periodo, que básicamente es el periodo de la monarquía. Bien, el periodo de la dinastía monárquica que está en tu separata. Ahora, ¿cuándo termina este dominio de los etruscos? Cuando Tarquino el Soberbio es acusado por los patricios, mira acá, que es la organización social, de haber violado a una noble romana llamada Lucrecia. Los plebeyos de Roma van a creer este chisme y van a matar a todos los etruscos, y así se termina ese periodo, dando inicio al periodo de la República en el año 509 a.C. Algo que la gente puede preguntar es esto de la organización social, así que te lo aprendes de memoria. Un patricio no es un amigo de Bob Esponja. Un patricio es un noble romano. Como dicen tu separata, controlan completamente todos los derechos políticos a inicios de la República. O sea, ellos son los únicos que pueden ocupar cargos públicos y por lo tanto dictar las leyes o modificarlas. ¿En detrimento de quién? De esta gente que está acá, que no tenía esos derechos. Bien, solo tenían el derecho de cumplir las leyes. Además, los patricios son propietarios de tierras y controlan el Senado, que en la actualidad vendría a ser, salvando distancias, obviamente, porque, o sea, lo más cutre del Senado romano sería lo mejor de nuestro Congreso en la actualidad, ¿no? O sea, ya sabes, es una cosa así de loco. Pero el Senado romano vendría a ser como el Congreso, para que te das una idea. Bien, los plebeyos, por otra parte, son romanos, pero no tienen derechos políticos a inicios de la República, cosa que luego se van a cansar y van a ir obteniéndolos, ¿sí? Um, Finalmente, para acabar esta parte, un plebeyo pobre termina a veces siendo cliente. ¿Qué cosa es un cliente? Es un plebeyo que es tan pobre, pero tan pobre, que como no tiene dónde caerse muerto, se pone bajo al amparo de un patricio. Algo así como una especie de sirviente, va a ser, no es un esclavo, es un sirviente, como un ayudante, por así decirlo, un protegido. Busca un padrino, busca un patricio como padrino, por así decirlo. Y los esclavos, como dicen tus separatas, son considerados completamente mercancías. Pueden ser comprados, vendidos, y casi siempre los obtienen entre los pueblos que han conquistado los romanos, o si tienes deudas, también te puedes volver un esclavo en Roma. Dicho esto, sobre la República, un día los plebeyos se cansan de solamente, o sea, estar siguiendo las leyes vamos a agrandar, las leyes de estos locos que están acá, que vendrían a ser los senadores patricios. Entonces, abandonan, aunque tú no lo creas, la ciudad de Roma en señal de protesta y se quitan al monte Aventino, que es una de las 7 colinas del Palatino. En el Palatino hay 7 colinas, una de esas es el monte Aventino. Y como los patricios no pueden gobernarse a sí mismos, o sea, es ridículo, ¿verdad? O sea, no vas a hacer leyes para gobernarte a ti mismo en el sentido de que solo eres un gobernador si tienes a quien gobernar, ¿no? Les van a pedir que por favor regresen a Roma. Y ellos están dispuestos incluso a fundar su propia ciudad. Así que la ley que la pre ha preguntado hasta el cansancio es esta, la ley de las 12 tablas. Recuerda que San Marcos tiene la escuela de derecho más antigua del continente, así que casi siempre por ahí preguntan. ¿Y qué cosa es la ley de las 12 tablas? Igualdad jurídica entre patricios y plebeyos. Aunque en la pre no te va a preguntar el año, yo te digo el año de esa ley. Bien, el año de esa ley fue 451 a.C. aproximadamente, ya sabes que depende del libro que leas. La ley Canuleia es el matrimonio entre patricios y plebeyos, 445. La ley Licinia Sixtia
es el acceso de los plebeyos al cargo de cónsul. Ya vamos a... el cónsul es... ¿Dónde está este compadre? Creo que es este que está acá. Bien, está sentado y él es el que dirige el Senado, el cónsul. Son dos, de hecho. Luego tenemos la ley Poetelia Papiria, que prohíbe esclavitud por deudas en el año 326. Ya sabes que si tienen que hacer la ley es porque es una costumbre. Y en el año 300 sale la ley Ogulnia, que le permite a los plebeyos ingresar al cargo de sumo pontífice o sacerdote. Sobre los cargos o magistraturas, vamos a verlo en tu separata. Creo que ahí está más chulo. A ver, acá está. A ver, sí, aquí ya lo encontré. Chico, chica, tú en tus separatas, por si es que alguno de ustedes tuvo la astucia de poder imprimirlo, por favor haz esto. Mira. Donde dice esto de magistraturas, esto viene así, viene así, ¿sí? Viene así. Lo digo así porque si no lo señalo, pareciera que está al aire, bien, pero esto se conecta con todo esto que está aquí. Todo esto que está aquí se conecta a esto que está acá. ¿Sí? Así lo estoy remarcando. Si para ti era obvio, yo espero que está bien porque lo has visto, pero si para otro no, aprovecha. ¿Qué cosa es un magistrado? Es un funcionario que trabaja para el Estado romano. Se acabó el chiste. Bien, acá está hecho. Administra el Estado romano. Tienen derecho a veto. El que tiene el derecho a veto es este compadre. El tribuno de la plebe es alguien que defiende a los plebeyos del abuso de un cónsul, de un censor, de un senador. Sí, sí. Bien. Entonces, ese es un cargo interesante. En la actualidad equivaldría a defensor del pueblo. Estos cargos magistrales se renuevan cada 4 o 5 años, dependiendo del cargo. El cargo, digamos, más alto al que tú puedes aspirar en esta sociedad es el cargo de cónsul. Son dos, o dirigen el ejército y también el Estado. La pre ha preguntado mucho por este tipo, que es el pretor, que es el gobernador y juez de una provincia. Bien, porque en una provincia está compuesta como Lima, está compuesta por distritos, bien. Entonces, el gobernador de Lima sería un pretor, ¿no? Pero Lima también tiene distritos, ¿verdad? Entonces, ese sería un edil, una especie de alcalde, ¿no? Es el que se encarga del gobierno de la ciudad, la limpieza, las pesos, las medidas, y ahí está. El cuestor, el que te cobra los impuestos, el censor, el que te censa, no. O sea, también es el que se encarga de los exámenes para estos cargos. Y ojo, tú como eres mi estudiante, tú tienes que aprender esto, chico, chica. Cuando lleguemos a la parte de historia del Perú y hablemos de la independencia, vas a ver que dice que Simón Bolívar era el dictador del Perú. Pero tú eres mi estudiante, así que tú no vas a andar repitiendo lo que otros de repente infieren mal. Cuando en tu separata dice dictador, en la parte de historia del Perú que viene más adelante, en la parte de independencia, se refiere a que el Estado peruano, mejor dicho, el Congreso peruano de ese tiempo, le da cargo de dictador a Simón Bolívar como los romanos lo entendían. ¿Y cómo los romanos, profesor, entendían el cargo de dictador? Aquí está y te lo aprendes de memoria. Un dictador era elegido en una situación de peligro extraordinario. O sea, cuando el cónsul no puede solucionar el problema, ni el pretor, ni el edil, ni el tribuno, el Senado romano elige a un dictador. Este dictador tiene poderes absolutos por 6 meses para solucionar el problema por el cual fue elegido. Yo soy dictador, para solucionar este problema tengo que aniquilar a toda esta gente del pueblo. ¿Puedo hacerlo? El Senado le dice, compadre, si así solucionas el problema, hazlo, por eso eres dictador. Ese es el cargo que le dan a Simón Bolívar. Hay gente que se paltea y piensa que le dan el cargo de dictador como en la época actual nosotros entendemos el término dictador. En la actualidad el término dictador significa tipo déspota, que gobierna un país de manera antidemocrática, de espaldas a la población, haciendo uso y abuso del ejército, o siendo un tipo populista, entre otras cosas más. Bien, entonces no te vayas a confundir. Cuando a Simón Bolívar le dan cargo de dictador, se lo dan así, como está en su separata, o entendiéndolo de esa manera. Por cierto, ¿qué problema había? Los españoles todavía seguían en el sur del país. Y ya habían declarado la independencia. Los senadores, ¿quiénes son? Existían desde tiempos de la monarquía, proponen leyes, controlan a los magistrados y deciden sobre las finanzas y la política exterior.
En ese sentido, sobre las asambleas y los comicios, la más importante, por cierto, es la asamblea centurial. ¿Por qué? Porque la asamblea centurial está compuesta por patricios y plebeyos. Son 193 centurias. Bien, como esta clase se graba, cañón, porque vas a poder volver a escuchar esto. La asamblea centurial es la más importante de las tres asambleas. La asamblea curial está compuesta solo por nobles, patricios. La asamblea tribal está compuesta solo por plebeyos y está dirigida por el tribuno de la plebe. Pero la asamblea centurial es la más importante de esas tres. ¿Por qué? Porque son 193 centurias y cada centuria equivale a un voto. Estos votos son los que eligen a los cónsules, eligen a los cónsules. Bien, además la asamblea centurial es la que declara la guerra o la paz. Otro dato, son los que aprueban las leyes que estos locos tratan de dar. Y ya está. Vámonos ahora inmediatamente a esto de las guerras civiles. Bueno, sobre la expansión de Roma, o sea, la disciplina del ejército romano es alucinante. Bien, hasta antes de los romanos, la falange macedónica era el ejército mejor preparado, hasta que aparecen los romanos que lo superan. Primero, para que los romanos puedan consolidarse, conquistan todo lo que vendría a ser la península itálica, conquistando las colonias de la Magna Grecia, que es el sur de Italia que tenían los griegos. Luego, realmente el muro a asaltar para los romanos van a ser los cartagineses. ¿Bien? Las guerras púnicas, que es donde Roma se enfrenta con Cartago por el Mediterráneo occidental, marcan un antes y un después, porque una vez que los romanos derrotan a los cartagineses, ya lo demás es fácil, entre comillas, por así decirlo. Es famoso o es famosa esto de eh, las guerras púnicas. A ver, creo que está acá. Expansión romana. Acá está. Sí. La primera guerra púnica dice Roma anexa las islas del Mediterráneo occidental. La segunda guerra púnica se recuerda mucho por esta genialidad que hace Aníbal Barca. Profesor, no entiendo, ya mira acá pues. Aníbal es el rey de los cartaginenses durante la Segunda Guerra Púnica. Durante esa Segunda Guerra Púnica, Aníbal hace una cosa loca e impensada, que es llevar todo su ejército, incluido elefantes, por eso te estás viendo aquí elefantes, por los Alpes. Los Alpes están en el norte de Italia, es una frontera natural. Es como tratar de cruzar Argentina, de Argentina a Chile, es una frontera natural, los Andes. Entonces, en Europa no son Andes, en Europa son los Alpes, con P. Y Aníbal cruzó por allí. Estaba ya por llegar a Roma, de hecho, en la batalla de Samma, eh, Aníbal le saca la mugre a los romanos, hasta que el senado romano le dice a Escipión, el africano, loco, ve a Cartago y destruye esa vaina. Y en la batalla de Cannas, Aníbal va a ser derrotado. Um, Nadie sabe por qué no atacó Roma, de hecho se devolvió por donde había venido y eso fue un desastre. Y durante la Tercera Guerra Púnica, Roma decide unilateralmente, o sea, no es que los cartagineses les hicieron algo, sino que el Senado romano dijo, hay que destruir Cartago, no vaya a ser que de nuevo se levante y nos hagan fastidio, entonces van a hacer eso así unánimemente. ¿Bien? Los romanos son famosos por eso. Consecuencias, apogeo del comercio esclavista, sí, eso es un dato muy importante. ¿Bien? Consecuencias de las guerras púnicas, o sea, hay esclavos, mano de obra barata que te da miedo, te van a producir lo que tú quieras, hacen de todo. Incremento de las tierras públicas y se agudizan las diferencias sociales. Y bueno, sobre la conquista del Mediterráneo oriental, los romanos van a conquistar a los griegos en general. Es el rey Perseo III el que finalmente pierde en el año 146. 146, la Liga Aquea va a ser conquistada por los romanos y toda Grecia va a ser anexada por ellos. Dicho esto, ¿por qué se agudizan estas guerras? Ya estamos ya acabando, dame 5 minutos más, díganle al tutor Luigi que necesita 5 minutos más. Pasa lo siguiente, bien, cuando los, y eso está en tu separata de hecho, cuando los romanos van a pelear, la plebe, cuando la plebe va a pelear, te estoy resumiendo mucho esto, pero básicamente esto es así, bien.
Cuando estos soldados romanos regresan de pelear, se dan cuenta de que sus familiares han vendido las tierras, porque ahí en Roma, por su cultura, es el pater familis, o sea, es el cabeza de familia, el varón, el que cultiva las tierras. Estas tierras han sido compradas por los patricios. Y en ese sentido, los patricios controlan la tierra cultivable, cultivan trigo, que es la base, el cereal, la base de la cadena alimenticia romana, y esto hace que haya muchos campesinos o plebeyos pobres. Y esto va a originar conflictos sociales. Estos conflictos sociales van a tratar de ser resueltos por tribunos, como por ejemplo los hermanos Graco. Tiberio Graco propone la ley agraria. ¿Qué significa esto? Tratar de hacer una reforma agraria. El detalle está que eran los patricios, en su mayoría los senadores, los que tenían esta tierra agrícola. Y van a negarse a esto. No sé cómo, pero lo sacan de escena a Tiberio Graco y la ley agraria tampoco prospera. Entonces viene su hermano, Cayo Graco. Cayo Graco dice, bueno, no quieren vender la tierra agrícola a los plebeyos, está bien, quédatela, pero hay que ponerle un precio límite al trigo, ¿bien? Porque el trigo es la base de la cadena alimenticia de los romanos, de la dieta. Y el Senado también se opone a esto, o sea, se opone a vender más barato el trigo, que básicamente es como indemnizarlo, ¿no? Y por esta razón, al fracasar ambas reformas, se agudizan las crisis sociales. Aparecen más clientes al lado de caudillos romanos y estallan finalmente las guerras civiles. Sobre la primera guerra civil son dos partidos políticos. Mario Cayo pertenece al Partido Popular, que básicamente está a favor de la plebe, y Lucio Cornelio Sila pertenece al partido de los optimates, que son los patricios. El Senado difunde un chisme así bien feo contra Mario y Mario se termina suicidando. Y Sila va a ser declarado dictador en el año 83, 86. Y bueno, esto te lo estoy resumiendo así, pero básicamente entre Mario y Sila se mandaban a matar a gente. O sea, si Mario estaba ganando, mandaban a matar gente. Si Sila estaba ganando como dictador, mandaban a matar gente. Y ahí queda. Los problemas siguen sin resolverse. Luego llega la Segunda Guerra Civil y aprovecha porque ya nos quedan 3 minutos nada más. Se forma el primer triunviratum. Escribe arriba del primer triunviratum que se forma con fines electorales. O sea, Julio César, Pompeyo y Craso se unen para ganar las elecciones en el Senado romano. Estas elecciones finalmente las ganan y cuando Julio César ya no le fue útil a Julio César y a Craso, lo que van a hacer es decirle, bueno, loco, ya has sido cónsul, así que te damos cargo de pretor, ¿no? O sea, puedes ir a una provincia y gobernar. Julio César escoge las Galias, que era una provincia en expansión, ahí estaban los tribus celtas, y con excusa de atacarlos, Julio César pide más ejército. Conquista Julio César las Galias, vence a Vercingetorix en el asedio de Alesia, eso es alucinante, la gente te lo va a preguntar, y Craso muere peleando contra los partos en la batalla de Carras, y Julio César y Pompeyo van a medir fuerzas para saber quién es el más macho de Roma. En la batalla de Farsalia, que es una genialidad de la estrategia militar de Julio César termina ganándole a Pompeyo. Pompeyo huye a Egipto y el faraón Pompeyo XII, que tenía creo que también 14 o 12 años, termina cortándole la cabeza y se la regala a Julio César. A Julio César se le cae mal. Julio César termina enamorándose de la hermana de Pompeyo, de Ptolomeo XII, que era Cleopatra, tenía 19 años la chica en ese tiempo. Y Julio César termina convirtiéndose en dictador vitalicio en el año 44 a.C. Un grupo de senadores muy tradicionales están completamente en contra de que Julio César sea declarado dictador vitalicio y en los idos de marzo lo van a matar. Lo matan subiendo las escaleras del Congreso de Roma, que básicamente es el Capitolio. Le meten 23 puñaladas y luego los vengadores de la muerte de Julio César, que forman el segundo triunviratum, anota ahí, estalla la tercera guerra civil, anota segundo triunviratum, se unen con fines de poder, de gobierno, porque tanto Octavio, que era el heredero según el testamento de Julio César, Marco Antonio, que era el general, uno de los generales más queridos por Julio César, y Lépido se van a unir para vengar la muerte de Julio César. Van a matar a más de 2.300, más de 1.800 hombres, entre ellos 300 senadores,
y se reparten el Imperio Romano. Octavio se queda con Europa, Italia, Marco Antonio se va a Egipto, Lépido al norte de África. El detalle está que Marco Antonio, como ya te había contado, se enamora de Cleopatra y en la batalla de Accio va a perder. Finalmente, tanto Marco Antonio como Cleopatra se suicidan. Y Octavio, que ya era bastante popular en el pueblo romano, termina siendo declarado imperator, que significa vencedor en batalla, y además de eso es declarado Augusto, que significa divino. Y con él se inicia la etapa imperial. Se da la paz romana, Virgilio escribe la Eneida por encargo del emperador Augusto, y se desarrolla el urbanismo. Apréndete esto, por favor. Trajano es el que consigue la máxima expansión territorial, pregunta clásica de la PRE. Caracalla extiende la ciudadanía romana a todos los varones libres del Imperio Romano, que es un datazo, porque Roma es el primer pueblo del mundo en dar ciudadanía a personas que no son romanas. Diocleciano establece la tetrarquía. Son 2 Césares y 2 Augustos, o al revés, perdón, 2 Augustos y 2 Césares. Los primeros son cónsules y los segundos son vicecónsules. 4 gobernadores, tetrarquía. Pero el que tú sí o sí tienes que estudiar son estos 2 o 3 últimos. Constantino es el que cambia la capital a Constantinopla, que es un dato muy importante porque esta es Roma oriental. Yo te lo voy a enseñar en pantalla. Y además da el edicto de Milán en el año 313. Tolerancia religiosa al cristianismo. Constantino, de hecho, es el primer emperador romano cristiano. Teodosio, años después, en el año 395, da el edicto de Tesalónica, donde convierte el cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano y además divide el Imperio Romano entre sus 2 hijos. A Honorio le da Roma occidental, doble C, y a Arcadio le da Roma oriental. Bien, el último emperador de la parte occidental es Rómulo Augustulo, tenía 17 años, y el caudillo de los érulos, llamado Odoacro, en el año 476 termina deponiendo al emperador, manda los insignias reales a Roma Oriental y con eso se inicia, históricamente hablando, la Edad Media. Ahora bien, esta es la expansión territorial conseguida por Trajano, esta es la expansión territorial conseguida por Trajano. Vamos a reducir esto. Sí. Y bueno, ¿dónde está Constantinopla? Y con esto ya acabamos la clase. Roma occidental es esta parte de acá, Roma oriental es esta otra parte. Acá está, por cierto, no puedo. Justo se me acaba la pila de esto. Acá está Constantinopla. ¿Qué está? A ver, espérenme, voy a usar el... Aquí está Constantinopla, ¿bien? En esta parte de aquí. Ahora, ¿por qué es importante ese punto? Porque esto conecta toda la mercadería que viene de Oriente con Europa Occidental y viceversa. Esta, que es Roma Oriental, es la que va a sobrevivir hasta el año 1453. Chicos y chicas, gracias por tu atención. Conmigo será hasta la próxima semana. A ver, déjame salir de acá. Te pongo las claves allí en la pizarra. Ahí te lo pongo en el chat, perdón. Y ahora sí, gracias por este tiempo robado. Conmigo será hasta la próxima semana. Chao, chao, cuídate mucho.